Suscríbete a la Panterita. Oikoité, Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancard, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Nos atiende diferentemente, como siempre, don Emilio Dá, el presidente de Guaraní. Guaraní está muy cerquita a la siguiente fase de la Sudamericana de octavos. Lidera mañana la presentación de Pumpido, todo lo que siente Guaraní, segundo semestre del año y Sudamericana. ¿Cómo está, Emilio? Buen día. Buen día, Arturo. Buen día a tus compañeros y a la afición. Bueno, Emilio, el tema de Guaraní, hoy, ¿cómo lo estás sintiendo? ¿Cómo lo estás viendo? Siempre en un segundo semestre hay contrataciones, a lo que hay que agregar, presentación de Pumpido mañana y el tema de la Sudamericana, la última fecha que le permitirá incluso clasificar primero y metiéndose a la siguiente fase, octavos. Estamos, Arturo, en pleno proceso de evaluación. Sin duda, eso se impone cada vez que se cierran las etapas. Y por supuesto estamos viendo las incorporaciones necesarias, estamos viendo también, como ya adelanté hace algunos días, jugadores que vencen contratos, a quien vamos a renovarles, a quien vamos a dejarlos salir, en fin, estamos en ese proceso y uno de los que en definitiva ya podemos confirmar es Elías Arquis. El otro que estamos ya prácticamente cerrando, Paul Riveros. Y tenemos un par de incorporaciones más que vamos a seguramente que cerrar en el transcurso del día o mañana a lo sumo, porque vamos a comenzar la pretemporada el jueves por la mañana. Están ustedes también cordialmente invitados. Vamos a iniciar la pretemporada en el primer entrenamiento en Dos Bocas y ahí entonces vamos a hacer las presentaciones necesarias. La presentación de Pumpido mañana a las 10. La presentación general sería el jueves a las 10 de la mañana, efectivamente, jueves a las 10 de la mañana. Es mañana. Juan Pablo Pumpido ya estaba, ya hablaban con él, ya estabas vos observando el panorama, como se dice, la conducción técnica. No hace mucho, incluso hablaste de una opinión tuya con referencia a Hernán Rodrigo, que está dejando el cargo, y ahora viene Pumpido. Te debo preguntar, hasta donde no puedas responder, ¿por qué Pumpido fue el elegido? Bueno, en primer término tengo que referirme a el profesor Hernán Rodrigo López. Ciertamente una persona excelente como ser humano y como profesional, en primer término. Esto quiero resaltar y poner, digamos que en relevancia. Es una persona con quien nosotros, al menos los que tratamos directamente con él, nunca hemos tenido ningún inconveniente en cuanto a relacionamiento. Claro,
él tiene sus opiniones y nosotros las nuestras en algunos casos, sin ninguna duda. En el fútbol no existe una sola verdad, ciertamente, ¿verdad? Y vos lo sabés, Arturo. Nosotros hemos tenido diferencias en ese sentido y hemos sabido de alguna manera sobrellevar ese tipo de cosas durante todo este tiempo, porque la calidad de persona de Rorro es extraordinaria. Además, él tiene un compromiso, independientemente de la cuestión económica, tiene un gran compromiso con nuestro club. Lo sigue teniendo probablemente, porque esas fueron sus palabras desde luego, y nosotros en ese sentido estamos sumamente conformes con él. Hay que resaltar eso en primer término. En segundo término, lo que estás comentando con respecto a lo de Pumpido, nosotros estuvimos en este tiempo analizando, ¿verdad? Y digamos que revisando un poquito las opciones que teníamos, y bueno, creo que es un técnico joven, de hecho, un técnico ya con cierta experiencia, que tiene de alguna manera un poquito las condiciones y los condimentos que nosotros queremos ahora, por lo menos en esta etapa. Vamos a ver cuáles son los resultados. Obviamente siempre traer un técnico, traer un jugador o más, siempre es una apuesta en el fútbol, Arturo. No tenemos lamentablemente la bola de cristal, ninguno era para asegurar totalmente un resultado. Sin embargo, todos tenemos grandes expectativas, y especialmente con Juanpi Pumpido. Hablaste, Emilio, agradecemos la información y te sentaste en posición de Hernán, lo de Pumpido, Sarkis, Riveros, un mediocampista, un defensor. No sé si es prematuro hablar o lo van a anunciar después, caso Marcos Cáceres. ¿Cuál es su situación? Por eso decía que hay algunos jugadores que están ya con contratos, hoy no con contratos vencidos. Convengamos que todos los contratos vencen ahora el 30 de junio. Eso significa que todos están aún ligados contractualmente con el club. Y no solamente los nuestros, también los otros. Yo ahora pude referirme a estos dos jugadores porque ya está, de alguna manera ya está comprometido con el club del cual va a venir cada uno de ellos, digo, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a nuestros jugadores, todos están aún comprometidos contractualmente. No quiero referirme específicamente a uno u otro, Arturo, porque nosotros todavía vamos a comenzar la pretemporada y todos están convocados para la pretemporada. Los que tienen contrato vigente, obviamente, ¿verdad? Algunos de ellos, pues entonces los iremos, más bien, iremos negociando ese tipo de cosas a la medida que sea necesario, conveniente para el club, Arturo. Pero no quiero adelantar nada. No, se entiende, Emilio, se entiende, pero hay curiosidades que uno dice, ¿por qué no le preguntaste? Entonces uno me dirá, no, eso se ve ahora con el técnico, con la dirigencia, con la administración. Un caso muy específico es que sí se le termina, por ejemplo, que vino de afuera, Santander. Santander es un caso muy especial, Arturo. Nosotros vamos, así como ya hicimos en el primer semestre, un esfuerzo especial. Vamos a hacer de vuelta en la medida que sea posible para nuestro club, porque es un estandarte del club, ciertamente, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de un club europeo, estamos hablando de cifras astronómicas para nuestro mercado. Y lastimosamente, o sea, el hecho de que Federico Santander haya venido estos 6 meses se dio por circunstancias muy especiales, ciertamente. Pero vamos a seguir negociando con el Regina y vamos a intentar
de tenerlo al menos hasta fin de año. Incide mucho Federico Santander en esto, el propio jugador, Emilio. ¿Hablaste con él, te reuniste mano a mano, o la dirigencia para porque está diciendo que es difícil, de Europa para acá? ¿Pero qué dice a eso Federico? Federico tiene la mejor y mayor intención en quedarse, ¿no? Y de hecho, el hecho de que él esté acá en este momento es precisamente, fundamentalmente por su propia gestión, digamos, ¿verdad? Y obviamente por su propia voluntad, ¿verdad? Él fue el que de alguna manera un poco volcó la balanza en un momento dado. Y en este momento el Reggina está poniéndose muy duro con respecto a las condiciones económicas, y son condiciones que para ellos, para un club europeo, no tiene ninguna relevancia, pero para nosotros es como decirte el presupuesto de la mitad del año, una cosa de esa. Entonces estamos ahí, Arturo, no quiero cerrar las puertas a eso, ni mucho menos, pero se hace muy difícil la negociación. Difícil la negociación, y en paralelo Guaraní está con la Sudamericana muy cerca, juega con Huracán. Si pasa, va a embolsar $550,000. ¿Puede incidir este ingreso en caso Santander y en otros jugadores? No sé si la palabra es pendiente. Lideran el grupo ustedes, Guaraní, ahora juegan en casa, puede ser defensores, puede ser para uno, no va a decir, en la incidencia que puede tener en caso que avance Guaraní. Arturo, a ver, hay un detalle importante. Federico va a jugar el último partido contra Huracán, salvo que digamos que la condición física diga lo contrario, pero él va a jugar contra Huracán. Él está todavía ligado al club hasta el 30 de junio. Hay que aclarar eso. Ahora, a ver, los $550,000 obviamente están sujetos a que nosotros ganemos el partido, y de los $550,000 queda tal vez un poco o menos de $300,000, porque nosotros tenemos que pagarle al plantel y tenemos que pagar al cuerpo técnico, y también hay algunos descuentos que Conmebol hace siempre, que yo entiendo que es un fondo de garantía, una cosa de esa. Los 550,000 son es un número que figura entre paréntesis ahí en la tabla, pero nunca llega a eso. De cualquier forma, ciertamente es un recurso importante que puede entrar al club, y no solamente eso, es una trascendencia desde el punto de vista deportivo. Convengamos que estar en octavo de final en cualquiera de las copas internacionales es algo relevante para cualquier equipo, lógicamente. Bueno, y la buena gestión ubica a Guaraní en la Sudamericana con esa probabilidad que vos mencionás. Hay una consulta de un colega ecuatoriano que dice así, te digo, Emilio, tal cual el texto, si me permitís. Una consulta, dice el colega ecuatoriano: acá suena un delantero de Guaraní para la Liga de Quito. ¿Sabés de quién se trata? Pregunto al colega ecuatoriano, te leo tal cual. Yo no sé a cuál se refieren, pero nosotros tenemos, si se refiere a delantero, bueno, nosotros tenemos algunos que están en interés de algunos clubes, pero no necesariamente de clubes de Sudamérica. Están en interés de clubes europeos. Hay dos jugadores que podrían ir a Italia, ¿verdad? Italia y Holanda. Cantero y Servín, te doy los nombres. Sí, Servín está un poco más cerca, digo, acá en el continente americano. Pero Cantero es uno de ellos, sí, efectivamente, sí. Entonces la información que tenemos correcta, y es Europa. Bueno, Europa. Para no insistirte mucho, Emilio, porque mañana la presentación y cosas que manejan. Otra que estamos recibiendo dice así: José Valiente, jugador de Independiente de Campo Grande. ¿Podría ir a Guaraní volante? Nos preguntan, y llegó el mensaje. Es correcta la información, es así. Entonces le están contratando a José Valiente de Independiente de Campo Grande volante. Exacto. Bueno. Es una de las incorporaciones que estamos también cerrando, sí, señor. Bueno, con relación a
al tema que estamos mencionando nosotros de lo que queda la pausa y lo que viene. El tema de esta pausa, ¿qué va a hacer? ¿Vas a hacer vos, Pumpido y cuerpo técnico? ¿Qué es lo que más se va a manejar ahora en esta pausa hasta que se reanude el campeonato, Emilio? No, se tiene que, obviamente nosotros el 15 comenzamos, como decía, esta mini pretemporada hasta el 22, quedan libres unos días los jugadores y después tenemos el compromiso más importante que es el de la Copa Sudamericana contra Huracán. Y por supuesto que ya estamos ahí enfocados en el inicio del campeonato. Nosotros no tenemos muy poco tiempo del que hubiéramos querido tener, lógicamente. Antes de ayer estuvimos analizando esos puntos con el departamento de fútbol y hubiéramos querido tener por lo menos 2 semanas, pero no, evidentemente no nos dio el tiempo. Estuvimos con partidos encimados de casi día de por medio, casi 3 días en las últimas fechas, con el viaje también larguísimo que hemos tenido de Ecuador, en fin, pero estamos enfocados en primer término y fundamentalmente al partido de la Copa Sudamericana, que ese partido lo tenemos que ganar, no hay ninguna chance, ¿verdad? Tenemos que entrar al partido para ganar, y el inicio de la Copa, el campeonato clausura, Arturo. Y con relación al tema esto de estar hablando vos Sudamericana, ¿cuánto pueden incorporar si pasan? Que de hecho está para hacerlo Guaraní. Aparece un lateral derecho, Daniel Pérez. Perdón por no sé si estamos preguntando demasiado. ¿Incorporaron ya Daniel Pérez? Es lo que yo digo siempre. Ustedes saben antes que yo, esa es la verdad, es increíble. Sí, efectivamente, sí, Daniel Pérez también está entre las incorporaciones, sí, señor. Bueno, ¿cómo van a hacer cuando venga la oferta de Romeo Benítez? Excelente chico, con un futuro brillante. Esa es la joyita del club, estamos nosotros. No, él tiene, Romeo tiene mucho para crecer. Él está en franco crecimiento, y es un jugador que puede ser en todo caso una de las mejores transferencias del fútbol paraguayo en poco tiempo. Sí, se va perfilando muy bien. Es un atacante atrevido, entre comillas, en buen sentido, cara dura en buen sentido. Es decir, no son peyorativos, son virtudes en el buen sentido de la palabra, las condiciones de Romeo. Sí, totalmente. Es un jugador diferente, como le decimos nosotros, un jugador rápido, hábil, con manejo del balón, tiene proyección encarador, digamos, como dijiste vos, caradura, porque el encarador es caradura y viceversa, ¿verdad? El caradura es precisamente el encarador, el que no tiene miedo, el que no tiene ningún temor. Es muy bueno en el 1 a 1, ustedes ven eso. Yo creo que es una proyección extraordinaria y ojalá incluso que lo convoque la selección, porque es un chico que realmente está preparado para ese tipo de desafíos. Y tendrá que hablar con Juan Pablo Pumpido en caso que venga la oferta y decirle, esperá, ¿cómo hacer con Romeo? Hoy es figura capital en Guaraní. No, a ver, Romeo no es transferible hasta fin de año. Bueno, Emilio, y si viene una tentadora oferta, ¿qué haces? Pues está diciendo intransferible, ocurre que te dicen, ahora sigue siendo intransferible. Intransferible. Nosotros no lo vamos a transferir hasta fin de año a Romeo Benítez. Independientemente de lo que si conversa con él el empresario, le dice, le tientan, ¿qué te parece? Vos le decís, deja cargo del club, porque hasta lo pueden marear por las grandes condiciones que tiene para llevárselo. Sí, pero eso ya ocurría el año pasado, Arturo. Romeo es un chico bastante disciplinado en ese sentido, que es una de las también virtudes de un jugador, ¿verdad? Ser disciplinado. Y él en todo caso tiene muy claro que cuando vaya va a ir por conveniencia mutua, obviamente, y va a seguir su carrera en un club en donde no va a ir a la banca. Él tiene que ir a ser titular en cualquier club que vaya, obviamente con
con el respeto que se merece el club que vaya a llevarlo, lo llevaría en todo caso para jugar. Dos preguntas sobre el final, agradeciendo toda la deferencia que valoramos mucho para una información de primera mano como presidente del club que sos en Guaraní. ¿Qué va a pasar con Pérez, el arquero? Aldo probablemente va a ser repatriado y veremos en realidad estamos un poquito evaluando todo eso también. Vamos a ver, porque nosotros tenemos arqueros desde luego en el club, segundo, tercero y cuartos arqueros eran muy buenos ciertamente, y él también probablemente va a ir a préstamo a un club en donde va a jugar. No queremos cederlo si él no va a jugar, y eso estamos viendo. Yo creo que vamos a conseguir eso. Y un estímulo para él fue llamado a la selección, Aldo Pérez, ahora. Me parece que es un estímulo. Sí, es la segunda vez que él está siendo convocado a la selección y es un excelente arquero, ciertamente, Arturo. Lo que pasa es que nosotros ya hicimos, tengo que decir una cuestión interna, cuando él ya fue comprometido a préstamo con Luis, el presidente de Guaireña, ahí en ese momento, digamos que surgió lo de este chico que fue a Italia, ¿verdad? Davis Vázquez. Y entonces nos quedamos un poquito sin el segundo arquero, pero fue una circunstancia así muy especial. De todos modos, yo creo que le sirvió bastante estar en Guaireña, jugó varios partidos de titular, pero lo vamos a repatriar probablemente y de hecho vamos a probablemente conseguir, estamos en eso, ¿verdad? La última... Es un club en donde él vaya como titular. Esta es la última, Emilio, agradeciendo tu deferencia, no robando temas tiempo. ¿Cuándo deciden localía ante Huracán de Argentina? Ya está decidido, Arturo. Vamos a tener que jugar, tener que jugar porque hubiéramos preferido jugar en cancha Olimpia, en Paraguno, pero ellos no hay condiciones de que ellos puedan comprometernos la cancha a nosotros, porque ellos aparentemente tienen un partido de local ahí, etcétera. Entonces tuvimos que cambiar y definimos ya el Defensores del Chaco. Contra Huracán, Estadio Defensores del Chaco Guaraní, y ahí puede lograr su pase a octavo de final en Sudamericana. Emilio, valoramos el tiempo, la información, tu opinión con relación a algunos jugadores puntuales que enriquecen indudablemente a la visión aurinegra de lo que piensa el presidente y directiva. Un saludo al aire, Emilio, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo, saludos a todos. Gracias, Emilio Dae, presidente Guaraní. Que ningún dolor arruina tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraní, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. En Universo Electrodomésticos durante el mes de junio puedes retirar el regalo para tu Super Papá. Solo con tu cédula, solo necesitas enviarnos una fotito por WhatsApp y listo. Super Papá en Universo Electrodomésticos. Después tenemos que hacer un resumen de Emilio Daer, de todo un poco. Sí, confirmó a 4 jugadores, empezando por ahí. Lo de Elías Arquis, de Ameliano, están a punto de cerrar. Paul Riveros de Trinidad. ¿Ya cerraron Central. Sí, decía que está a punto de confirmar. De Trinidense, sí. Pero ya está, no Marrieno decía ayer. Y los dos entiendo que pasa por el tema de anunciarlo y todo claro, lo demás. la firma, claro. Pero ya está el acuerdo con el club. Y los dos de intermedia, Daniel Pérez de 3 de febrero y José Valiente, que estaba en Independiente. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenas tardes, Arturo. Todo bien. Bueno, contanos, Daniel. Gracias. Nuevo jugador de Guaraní. Contanos, Daniel, contanos. Estamos con Daniel Pérez. Sí, me avisaron que tengo que presentarme mañana en el club. Todo muy rápido pasó, todo muy rápido y una linda oportunidad para mí para poder aprovechar esta oportunidad. Daniel, vos venías jugando en el 3 de febrero, lateral derecho en su momento, para recordar a la gente, pasaste por Luqueño, Rubio Ñu, Independiente de Campo Grande, Crucero del Norte en su momento también jugaste por allí, pero venís teniendo regularidad en la intermedia, ¿verdad? Sí, así mismo. Este año me incorporé en el club 3 de febrero. Estaba el año pasado en Independiente Campo Grande y
tuve esos recorridos que vos mencionaste. Daniel, ¿cómo estás? Germán te saluda. Qué linda revancha te da el fútbol, ¿no? Después de un par de años en la intermedia, seguramente tu deseo era volver a jugar en primera división, y qué más en un club tan importante como Guaraní. ¿Cómo lo ves a este desafío? Sí, así mismo, Tito. Muchas gracias. Y así como vos decís, una linda oportunidad que se me dio. Estaba buscando tener nuevamente esta oportunidad y tratar de aprovechar al máximo. Es un paso muy importante para mí en mi carrera, porque es un club grande. ¿Quién no desea jugar en un club grande como Guaraní? Es una bendición para mí, como suelo decir. Daniel, ¿y cómo se dio esta situación? ¿Te llamaron directamente a vos o fue por intermedio del Club 3 de Febrero? ¿Te llamó Pumpío o de club a club? ¿Cómo fue? Sí, en realidad fue por medio del scouting del club. Él fue el que se contactó conmigo, me comentó que me venía siguiendo hace varios partidos y que siga con ese rendimiento que estaba teniendo este año, y que si se daba la oportunidad que me iban a llamar, y así pasó. Daniel, ¿por cuánto tiempo es el contrato que vas a firmar? Y la verdad que todavía no sé todavía ese tema, porque yo ahora mismo, ayer me avisaron que me presente para poder entrenar mañana. Yo ahora estoy yendo de Ciudad del Este a Asunción para prepararme para mañana y ahí ver todos esos detalles. De ese tema todavía no hablé, porque de la emoción también yo quería aprovechar esta oportunidad y de jugar en primera división. Eso seguramente mañana me van a comentar esos detalles. Y bueno, lo mejor para vos, Daniel. Gracias por tu tiempo. Muy amable, Daniel. Gracias a ustedes, un abrazo. Igualmente, Daniel Pérez, nuevo jugador de Guaraní. Pechumilas crujientes, doradas y nutritivas, muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19, la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Bueno, en días más, Gabriel Báez de Cerro tendrá la sentencia y el oficio para su naturalización. Luego se presentarán los documentos en el registro de Estado Civil de personas, donde se le escribirá como paraguayo natural y se les pedirá un certificado de nacimiento paraguayo. Está para ser paraguayo Gabriel Báez. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebella, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 600-7731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Guillermo Auche, ¿cómo te va, Guillermo? Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Guillermo, anda bien, jugás bien, se te ve bien, y todas estas circunstancias hacen que estés en el foco, en la atención de varios, respetando a General Caballero. Interiormente, ¿qué pensás vos de tu momento y tu futuro? No, la verdad, como decís vos, estoy pasando por un momento muy lindo en lo personal. En el club me siento muy contento, me siento muy querido, como siempre dije en otra ocasión. Me siento, desde que llegué acá al país, me siento sentir como un paraguayo más. Pero bueno, creo que estoy haciendo las cosas muy bien, y si existe la posibilidad de pegarle un salto, de estar en un club grande del Paraguay, creo que ahí me sentaré a charlar con Aldama y ver las posibilidades. Te preguntaba esto, Guillermo, porque o vos le decís o se las guarda el presidente del club. Si te hacen saber, mira, ¿cómo sos? ¿Impaciente? ¿Darías un gran paso en tu carrera sin dejar de reconocer lo que te está dando General Caballero? No, sí, yo creo que el futbolista son momentos, ¿no? Yo hoy tengo 30 años, tengo que pensar en mi futuro también, el futuro de la familia. Hoy me toca estar bien en lo personal, ¿no? Y creo que
uno cuando hace bien las cosas tiene que ser reconocido, y si está la posibilidad de dar un salto, como te dije, es sentarme a hablar con Aldama y bueno, la idea es que el día de mañana, por lo agradecido que estoy con el club, que gane el club, ganar yo y bueno, el club que me toque ir. Guillermo, te consulto, ¿alguno de estos clubes ya contactó contigo, Cerro o Guaraní? Estuve en contacto con Guaraní, creo que hablaron también con el señor Aldama. Después, la verdad que no sé en qué quedó todo. Y con Cerro no, con Cerro siempre, desde hace tiempo que son todos rumores, quizás del hincha que pide, de una que otro comentario, así, pero no, nunca tuve contacto con el club. O sea, hoy la posibilidad más firme entonces sería que vayas a Guaraní, eso es lo que sabes que se está negociando. Y te pregunto, ¿te interesa esa posibilidad? ¿Ya hablaste directamente con algún dirigente para ver del lado del club qué le ofrecen al jugador, en este caso, digo, condiciones del contrato y todo lo demás? Sí, ya estuve en conversación con Guaraní, mismo ellos se contactaron con el presidente, pero bueno, creo que el presidente no estaba de acuerdo con la negociación y nada, creo que había quedado todo ahí. O sea, Aldama no quiere transferirte en este momento, tu contrato hasta fin de año, ¿verdad? Claro, mi contrato termina hasta diciembre. Y imagino tiene un monto, una cláusula de rescisión, o es un costo muy alto como para activar esa cláusula en caso de que no se dé el acuerdo, por así decirlo. No, pasa que cuando yo llegué, bueno, a Paraguay, por intermedia hicimos un contrato sin cláusula de rescisión. ¿Es sin cláusula entonces, Guillermo? ¿Cómo? ¿Es sin cláusula, decía, o con cláusula? Si es con cláusula, no hay una cláusula, hay una cláusula en el contrato. Guillermo, y dejando de lado un poco el tema contractual, ¿cuál es tu deseo hoy? Porque muchas veces el deseo del jugador termina defendiendo la continuidad de un contrato o el final de un contrato. ¿Vos creés que este es el momento para pegar un salto y cambiar de institución, una institución un poco más importante, o dejás todo en manos del presidente y que sea lo que el futuro que quiere que sea? Y mira, yo cuando vine acá en pandemia a Paraguay me propuse ascender con General Caballero a primera división, que así fue. Después, cuando estuvimos en primera división, nos propusimos, yo en lo personal al menos, salvar la categoría y clasificar una copa, pero el deseo siempre, cuando llegué acá al país, fue jugar en un grande de Paraguay. Así que nada, yo estoy trabajando para eso. Hoy me quedan 6 meses hasta diciembre. Yo estoy seguro que si no es ahora, va a ser en diciembre, porque estoy con confianza, porque me siento bien, y uno cuando se siente cómodo, le salen las cosas, después todo llega. Estoy creyente de que las cosas no hay que forzarlas, que el tiempo se encarga de todo, ¿no? Y si me toca ahora, va a ser ahora, y si no, bueno, seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien para en diciembre, nada, poder salir y irme bien del club. Se entiende el respeto al General Caballero y tu momento, así que un saludo, Laila y Guillermo, muy buena gestión, realmente. Gracias, Guillermo, por tu tiempo. Dale, muchas gracias a usted y nada, cuando quieran. Gracias, Guillermo, a usted de General Caballero. Doctor Osvaldo Ifrán, ¿cómo te va, doctor? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para la audiencia. Gracias. Médico de la selección, contanos lo de Jesús Medina, si sos tan amable. Bueno, Jesús tuvo un traumatismo en el último partido que disputó en Rusia, posteriormente al cual ya voló hacia Asunción. Estuvimos en contacto con él en su estadía por San Pablo, esperando su vuelo a Asunción. Estaba con mucho dolor en el pie derecho, específicamente en el dedo gordo. Llegó a Asunción, lo llevamos, le hicimos un estudio, una radiografía, tiene una muy pequeña lesión ósea, pero el pie está bastante inflamado, está bastante dolorido, por lo cual decidimos desafectarlo de esta convocatoria para que pueda recuperarse y a sabiendas de que no va a estar en buenas condiciones para el partido del domingo.
CSK es su club en Moscú. En este caso, vos como médico, ¿qué recomendás para que tengan conocimiento en Rusia de lo que pasó con él? ¿Hay una devolución, así vino y así está él hoy tratado acá? Yo ya estuve en comunicación con la gente de Rusia, con los representantes del CSK, ya están al tanto de cómo él llegó, ya están al tanto de qué tratamiento estamos haciendo. Le vamos a someter a otros estudios también, o entre hoy y mañana estábamos por coordinar eso. Y siempre hay una comunicación fluida, o al menos tratamos de mantener una comunicación fluida al respecto de eso. ¿Y qué te deja como enseñanza lo que está teniendo como lesión ahora vos, doctor Ifrán? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando con él para su inactividad, para expresarme mejor? El diagnóstico que él tiene es un traumatismo a nivel del pie derecho, en el medio pie, con un proceso inflamatorio presente, con una pequeña lesión marginal ósea en la primera falange del primer dedo del pie derecho. Eso sería más o menos el diagnóstico. En este momento estamos haciendo un tratamiento médico, que es lo que hay que hacer, no requiere cirugía, medios físicos para desinflamar, antiinflamatorios, un vendaje y una protección para su ambulación. Eso es lo que estamos haciendo y eso también ya hemos comunicado a su club. Bueno, es el caso de Medina. ¿Y el caso de Espínola, Juan el arquero? Juan Espínola, el viernes por la tarde se comunicó el Departamento Médico de Olimpia conmigo al respecto de una enfermedad infecciosa que estaba teniendo en la región axilar, que iba a requerir su tiempo de recuperación, por lo cual fue afectado de este operativo. ¿Y qué más? ¿Y otros jugadores de la selección que te hayan comentado que vos dijiste, mira, vamos a consultar el caso, otro más o no? Alderete, que llegó también con el antecedente de una lesión muscular, ya su club de Getafe había hecho una ecografía antes de salir de allá de España y tiene una lesión muscular grado 2 en su momento de la semana pasada, está en un proceso de recuperación y bueno, vamos a seguir manteniéndolo así a Omar para que posteriormente cuando tenga que retorne en las mejores condiciones. Claro, y otro detalle en esto de los jugadores, no sé si la palabra es averiados, y no lo digo irónicamente, ¿ves, consultás o ese es el panorama que tenés, doctor Ifrán? Pero no te copié bien. Si hay algunos jugadores averiados, que alguna molestia, y vos decís, mirá, Barro Esqueloto, Echeloto, dejemos ahí, no lo pongamos porque a veces se molestan los clubes o físicamente, a eso voy. Sí, siempre estamos en comunicación, tanto con los jugadores y a según de la situación también con los mismos médicos de los clubes, ¿verdad? Procuramos de que los atletas vengan en mejores condiciones, lo que podemos prever, estamos procurando hacerlo. Y hay situaciones como por ejemplo lo de Jesús, es algo totalmente difícil de prever, teniendo en cuenta de que él jugó el domingo y posteriormente ya tenía su vuelo para llegar a Asunción, donde también no fue muy importante el dolor que él tenía, entonces él subió al avión. Hay situaciones en las cuales de repente es mayor la gravedad y a veces hay más tiempo como para hacer algún estudio o para referir alguna situación, ¿verdad? Entonces, situaciones cambian, pero procuramos estar lo más atentos posible para cualquier cosa que pueda presentarse. Y sabemos que el deporte es así. Sabemos que el deporte tiene lo suyo con respecto a las lesiones que pueden ser prevenibles y aquellas que no pueden ser prevenibles. Entonces, procuramos tener en carpeta todo lo que pueda ocurrir. Muy bien, doctor Osvaldo Ifrán. Quiere decir que el resto viene. El amistoso es el domingo, si el jugador no habla, no te consulta, no te dice, está todo bien el resto. Así mismo, Arturo. Ojalá que sigamos así y que podamos tener una muy buena presentación el domingo. Gracias, muy amable, doctor Ifrán, Osvaldo Ifrán, médico de la Selección Nacional. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Parecea. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decí bienestar y certeza, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país.
Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes. Soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. La L200, una pickup que combina todo. Descubrila y por qué todo el mundo la prefiere. En las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi, siempre adelante. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compra. Generas cupones electrónicos. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Qué tal, doctor Aldama? ¿Cómo te va, doctor? ¿Doctor? ¿Doctor Aldama? Hola Arturo, ¿qué tal, comandante? Buen día, ¿cómo estás? Buen día a los compañeros ahí de la mesa de la audiencia. Gracias, doctor. ¿Qué va a pasar con Auche? ¿Qué va a hacer vos con Auche? Está pasando Va a un jugar gran de momento. general caballero, mi querido comandante. No, yo no estoy diciendo que no sea de general. En la mira D, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Tenés un ida y vuelta de charlas con Auche? Su contrato termina a fin de año. Incluso hablamos con él, es muy respetuoso. Mi contrato termina a fin de año. Nos decía, si viene la oferta, ¿vos querés qué tipo de oferta para Auche? Para vos, general y Auche. Para nosotros la oferta que tenemos nos convence, Arturo, y para nosotros Auche es un jugador emblemático, estratégico en el esquema del profe, y vamos a hacer todo lo posible por retenerlo, de hecho, ¿verdad? Y es más, estamos nosotros haciendo el esfuerzo para en algún momento poder renovarle el contrato, ¿verdad? Auche es un jugador, es como un hijo más acá en Mallorquín, mi querido Arturo. Sí, pero hay, sin echarle menos lo que es general caballero, la proyección de un jugador. Si por ejemplo le llaman de Guaraní, le llaman de Cerro, ¿qué haces? ¿O a vos te consultan? Arturo, no, nosotros no le cortamos las alas a los jugadores, Arturo, y la oferta es conveniente para el club y para el atleta, bienvenido sea y le vamos para adelante. Pero tampoco nosotros le vamos a regalar un jugador, ¿verdad? Que hasta ahora la oferta que tenemos, mi querido Arturo, así honestamente te voy a comentar, es hacer un cambalache, te doy el 30% de este, el 40% de aquel, y no, así no funciona. Ah, cambalache significa, no se entiende lo que vos, si te damos 2 jugadores, vos te quedás con un porcentaje, viene el jugador, así es. Así mismo, así es, Arturo. Te ofrecen a cambio de, parte de, porcentaje, y Sí, eso a vos no te convence. Sí, señor. Plata en mano, mi querido Arturo. Plata en mano, ¿cuánto cuesta, Uche? No puedo decirlo, Arturo, pero tiene su valor. Pero vos sabés que está pasando. Es un jugador muy emblemático y tiene su valor. El chico se ha ganado de eso, Arturo. Y pasa un gran momento, un excelente momento, pero es decir, tenés una idea de que si viene una oferta, no un cambalache como si te doy 3, 4, te quedás con este porcentaje, va, viene. Si la oferta tiene otro tipo de intención del club y te dice esto es lo que podemos, aceptarías o no, pero ya el formato debe cambiarse. Totalmente, Arturo. Desde el momento en que nos plantee la presencia o la posibilidad de un recurso económico y nos sentamos a hablar, pero nosotros no queremos deshacernos de un jugador vital para nosotros y traer a otros para apostar por otros jugadores, ¿verdad? Eso, pero si hay una oferta que sea concreta, sea beneficiosa para el atleta y para el club, y ahí nos sentamos a charlar, Arturo, sin ningún problema. Somos, en ese sentido también no somos intransigentes, somos negociadores. Doctor, en este caso hablamos de Guaraní, el que hizo esa oferta que usted describía. No, yo no dije a ningún club, Víctor. No, porque el propio Auche nos dijo recién que Guaraní sabe que le llamó a usted y que al final no prosperó el tema. Por eso interpretamos que se refiere. Hablé con otro presidente también, Víctor, sí es por eso. Ah, con otro presidente. Y todos le ofrecen lo mismo. Y yo calculo que es razonable, ¿verdad? La situación económica del país no es buena, ¿verdad? Creo que ninguno de los clubes le sobra hoy día recursos así como para... Pero bueno, nosotros necesitamos también darle el valor que tiene el jugador mismo. Entiendo la proyección que pueda tener en otro club más grande y respeto eso
y de hecho voy a acompañar, ¿verdad? Pero tampoco es regalar al club y el jugador también tiene que tener una ventaja en o sea, tiene que tener un beneficio en la transacción. Presidente, entonces resumiendo y redondeando el tema, si se mantienen estas ofertas simplemente, si ninguno de estos equipos, por ejemplo, ofrece 100% de la compra del pase por un monto que ustedes determinen, Auche va a jugar el clausura en General Caballero de Mallorquín, no se mueve. Podemos hablar de un porcentaje de 50 a 70 también, sin problemas, pero nosotros no, lo que no vamos a aceptar es una negociación así por canje. Canje, trueque y desprolijo. Sí, así mismo, eso yo no. Por eso digo, le agreguemos desprolijo. Y sí, al final muchas veces eso conduce a la desprolijidad, Arturo. Y por eso decía, es un trueque, un canje, desprolijo. Chao, doctor Aldama, gracias. Perdón. Si tiene algún refuerzo, algo. Refuerzo, dice el niño, si puede anunciarnos. Y por ahora, lo que ya ustedes saben, mi querido Arturo, solamente el Chino Martínez ya está asegurado, firmó ya su conformidad, ya está concretado, ¿verdad? Y estamos viendo otros jugadores que seguramente en los próximos días ojalá podamos concretar, Arturo. Esa es la idea. Gracias, doctor Aldama, un saludo del aire, muy amable como siempre. Un abrazo grande, Arturo. Gracias, gracias. Ernesto, Diego, Edgar, ¿cómo están? Ahí está, NPI. Bien, señor, un saludo. ¿Qué tal? De lujo. Súper bien. Bueno, largo el tema, porque hablamos largo, pero tenemos que aprovechar el tiempo que nos brinda NPI para hacer un resumen de que hablamos con Emilio Daer, presidente de Guaraní, y está confirmando 2 nombres, Víctor Luyala, compañero. Sí, 4 en realidad, Elías Sarkis Ameliano. Pero confirmó 2. Sí, Paul Rivero de Trinidense y los 2 de Intermedia, Daniel Pérez de 3 de Febrero, lateral derecho. ¿Lo confirmó? José Valiente, José de Valiente. Independiente de Campo Grande. Tenés razón. 2 jugadores trabajaron con el scouting, hicieron un seguimiento a la intermedia, los más destacados, y contrataron a esos 2 jugadores. Solo dejaba el caso de Riveros que falta el anuncio oficial, pero que ya se sabe que está todo. Es verdad. 2 de primera y 2 de intermedia, dicho sea de paso. Vamos a escucharlo. Estamos, Arturo, en pleno proceso de evaluación. Sin duda eso se impone cada vez que se cierran las etapas. Y por supuesto estamos viendo las incorporaciones necesarias, estamos viendo también, como ya adelanté hace algunos días, jugadores que vencen contratos, a quien vamos a renovarles, a quien vamos a dejarlos salir. En fin, estamos en ese proceso y uno de los que en definitiva ya podemos confirmar es Elías Sarkis. El otro que estamos ya prácticamente cerrando, Paul Riveros. Y tenemos un par de incorporaciones más que vamos a seguramente que cerrar en el transcurso del día o mañana a lo sumo, porque vamos a comenzar la pretemporada el jueves por la mañana. Están ustedes también cordialmente invitados. Vamos a iniciar la pretemporada en el primer entrenamiento en Dos Bocas, y ahí entonces vamos a hacer las presentaciones necesarias. La presentación de Pumpido mañana a las 10. A las 10 de la mañana, efectivamente, jueves a las 10 de la mañana. Esto decía Emilio Daer. ¿Y qué más habló? Hernán Rodrigo Pumpido. Mañana la presentación de Pumpido, y se refirió a que fuera técnico Hernán Rodrigo. En primer término tengo que referirme a el profesor Hernán Rodrigo López. Ciertamente una persona excelente como ser humano y como profesional, en primer término. Esto quiero resaltar y poner, digamos que en relevancia. Es una persona con quien nosotros, al menos los que tratamos directamente con él, nunca hemos tenido ningún inconveniente en cuanto a relacionamiento. Claro, él tiene sus opiniones y nosotros las nuestras en algunos casos, sin ninguna duda. En el fútbol no existe una sola verdad, ciertamente, ¿verdad? Y vos lo sabés, Arturo. Nosotros hemos tenido diferencias en ese sentido y hemos sabido
de alguna manera sobrellevar ese tipo de cosas durante todo este tiempo, porque la calidad de persona de Rorro es extraordinaria. Además, él tiene un compromiso, independientemente de la cuestión económica, tiene un gran compromiso con nuestro club. Lo sigue teniendo probablemente, porque esas fueron sus palabras de luego, y nosotros en ese sentido estamos sumamente conformes con él. Hay que resaltar eso en primer término. En segundo término, lo que estás comentando con respecto a lo de Pumpido, nosotros estuvimos en este tiempo analizando, ¿verdad? Y digamos que revisando un poquito las opciones que teníamos. Bueno, creo que es un técnico joven, de hecho, un técnico ya con cierta experiencia, que tiene de alguna manera un poquito las condiciones y los condimentos que nosotros queremos ahora, por lo menos en esta etapa. Vamos a ver cuáles son los resultados. Obviamente, siempre traer un técnico, traer un jugador o más, siempre es una apuesta en el fútbol, Arturo. No tenemos lamentablemente la bola de cristal, ninguno era para asegurar totalmente un resultado. Sin embargo, todos tenemos grandes expectativas, y especialmente con Juan Pumpido. Bueno, está siguiendo a través del espacio Fútbol a lo Grande el Kili. No están escuchando, está escuchando Santiago, el Kili Rojas. Así que un saludo para Santiago, Kili Rojas, que está escuchando a través del Twitter. Voy a terminar lo que estoy diciendo de Fútbol a lo Grande. Un saludo, Kili. ¿Decía Ernesto, Diego? No, te decía que el próximo rival de Guaraní es Huracán, y Sebastián Bataglia está en la cuerda floja, leyendo en redes sociales. Hoy se junta la directiva con el argentino, a ver si lo sacan, porque está dirigiendo 7 partidos, no gana hasta ahora Huracán. Simplemente para decir esto, que el próximo rival de Guaraní de visitante juega Legendario, con la posibilidad de clasificar primero en el grupo de Copa Sudamericana. Y confirmado Emilio Daer, la cancha de Defensores del Chaco. No va a ser posible, Olimpia nos dijo Emilio Daer, ese partido se va a jugar en cancha del Defensores del Chaco. El tema de Federico Santander, que sabe Ernesto, Diego y Edgar, es un tema que van a pelear para que continúe Federico Santander. Escuchemos. Santander es un caso muy especial, Arturo. Nosotros vamos, así como ya hicimos en el primer semestre, un esfuerzo especial. Vamos a hacer de vuelta en la medida que sea posible para nuestro club. Es un estandarte del club, ciertamente, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando hablamos de un club europeo, estamos hablando de cifras astronómicas para nuestro mercado. Lastimosamente, o sea, el hecho de que Federico Santander haya venido estos 6 meses se dio por circunstancias muy especiales, ciertamente, pero vamos a seguir negociando con el Regina y vamos a intentar detenerlo al menos hasta fin de año. Incide mucho Federico Santander en esto, el propio jugador, Emilio, hablaste con él, te reuniste mano a mano. Federico tiene la mejor y mayor intención en quedarse, ¿no? Y de hecho, el hecho de que él esté acá en este momento es precisamente fundamentalmente por su propia gestión, digamos, ¿verdad? Y obviamente por su propia voluntad, ¿verdad? Él fue el que de alguna manera un poco volcó la balanza en un momento dado, y en este momento el Regina está poniéndose muy duro con respecto a las condiciones económicas, y son condiciones que para ellos, para un club europeo, no tiene ninguna relevancia, pero para nosotros es el presupuesto de la mitad del año. Estamos ahí, Arturo, no quiero cerrar las puertas a eso, ni mucho menos, pero se hace muy difícil la negociación. Si se refiere a delanteros, bueno, nosotros tenemos algunos que están en interés de algunos clubes, pero no necesariamente de clubes de Sudamérica. Están en interés de clubes europeos. Hay 2 jugadores que podrían ir a Italia, ¿verdad? Italia y Holanda. Cantero y Servín, te doy los nombres. Servín está un poco más cerca, digo, acá en el continente americano. Pero Cantero es uno de ellos, sí, efectivamente, sí. Entonces la información que tenemos correcta y es Europa. Europa.
Para no insististe mucho, Emilio, porque mañana es la presentación y cosas que manejan. José Valiente, jugador de Independiente de Campo Grande. ¿Podría ir a Guaraní volante? Nos preguntan y llegó el mensaje. Es correcta la información aquí. Es así. Exacto. Es una de las incorporaciones que estamos también cerrando, sí señor. Aparece un lateral derecho, Daniel Pérez. ¿Incorporaron ya Daniel Pérez? Es lo que yo digo siempre. Ustedes saben antes que yo. Esa la verdad. Es increíble. Sí, efectivamente. Sí, Daniel Pérez también está entre las incorporaciones. Sí, señor. Nuevo jugador de Guaraní. Contanos, Daniel, contanos. Estamos con Daniel Pérez. Sí, me avisaron que tengo que presentarme mañana en el club. Todo muy rápido pasó. Todo muy rápido y una linda oportunidad para mí para poder aprovechar esta oportunidad. Daniel, vos venías jugando en el 3 de febrero, lateral derecho en su momento, para recordar a la gente, pasaste por Luqueño, Rubio, Independiente de Campo Grande, Crucero del Norte en su momento también jugaste por allí, pero venís teniendo regularidad en la intermedia, ¿verdad? Sí, así mismo. Este año me incorporé en el Club 3 de febrero, estaba el año pasado en Independiente de Campo Grande y tuve esos recorridos que vos mencionaste. Bueno, ¿cómo van a ser cuando venga la oferta de Romeo Benítez? Excelente chico con un futuro brillante. Esa es la joyita del club. En franco crecimiento, puede ser en todo caso una de las mejores transferencias del fútbol paraguayo en poco tiempo. Romeo no es transferible hasta fin de año. Intransferible. Emilio, y si viene una tentadora oferta, ¿qué haces? Me está diciendo intransferible. Ocurre que te dicen ahora sigue siendo intransferible. Intransferible. Nosotros no lo vamos a transferir hasta fin de año. Esto decía sobre Romeo Benítez y vamos a redondearle. Saben ustedes el informe médico, Diego, Ernesto, Edgar, de 3 paraguayos de la selección, ¿verdad? Sí, señor. Yo tengo algunas noticias de arqueros. ¿Cómo no? ¿Cuál? Y ya que Kili Roja está mirando el programa, o escuchándolos más que nada, lo de Martínez, el técnico de Tigre, que fue cesado, y ojalá tenga chances él de poder demostrar lo que sabe. Diego Martínez. Lo sacaron. Sí, y eso le puede permitir. Y lo de Anthony también. Ernesto, los 3 casos. ¿Tenemos tiempo o no, Ernesto Diego? Tiene algo de Anthony. Sí, tenemos tiempo, Arturo, pero tiene una información, Ernesto, sobre Anthony Silva. Sí, Ernesto. Que Anthony Silva no va a seguir en el Puebla, ya el técnico nuevo trajo otro arquero, de hecho. Y Nacional, hablando con algunos dirigentes, quiere contarlo en sus filas. Sí, y quiere contar en su fila que puede volver Orlando Gaona Lugo y está Marcos Riveros para volver a Nacional, dicho sea de paso. Vamos a ver qué pasa con Marcos Riveros. Tenemos el caso de Jesús Medina. Sí. Tenemos el caso de Alderete y de Juan Espínola, el arquero, el doctor Ifram, médico de la selección. Contanos lo de Jesús Medina, si sos tan amable. Bueno, Jesús tuvo un traumatismo en el último partido que disputó en Rusia, posteriormente al cual ya voló hacia Asunción. Estuvimos en contacto con él en su estadía por San Pablo, esperando su vuelo a Asunción. Estaba con mucho dolor en el pie derecho, específicamente en el dedo gordo. Llegó a Asunción, lo llevamos, le hicimos un estudio, una radiografía, tiene una muy pequeña lesión ósea, pero el pie está bastante inflamado, está bastante dolorido, por lo cual decidimos desafectarlo de esta convocatoria para que pueda recuperarse y a sabiendas de que no va a estar en buenas condiciones para el partido del domingo. CSK es su club en Moscú. En este caso, vos como médico, ¿qué recomendás para que tengan conocimiento en Rusia de lo que pasó con él? ¿Hay una devolución? ¿Así vino y así está él hoy tratado acá? Yo ya estuve en comunicación con la gente de Rusia, con los representantes del CSK. Ya están al tanto de cómo él llegó, ya están al tanto de qué tratamiento estamos haciendo. Le vamos a someter a otros estudios también, o entre hoy y mañana estábamos por coordinar eso. Y siempre hay una comunicación fluida, o al menos tratamos de mantener una comunicación fluida al respecto de eso. Bueno, esto decía Ernesto, Diego, vamos a lo último. Esto es selección nacional, Alderete, que decía... está con un problema muscular. Y que completamos una más. Medina, problema en el pie, y Espínola con una infección, por eso quedó fuera. Independiente Rivadavia, de común acuerdo. ¿Este ya tiene usted, Ernesto Diego? No.
De común acuerdo con la dirigencia, nuestro goleador, vamos a confirmar, Alex Arce será jugador de Estudiantes de La Plata a partir del mes de diciembre. Tenemos que confirmar si es así, porque está esto acá, mira, Independiente Rivadavia. Sí, yo lo vi en los medios argentinos, lo vi eso. Qué salto espectacular. Se veía venir. Equipo grande, Estudiantes. Habló que está el propio Boca, que Riquelme preguntó por él igualmente, le agradó sus números. No, pero por eso digo, lo que queremos es hablar ahora con el propio jugador, de Arce, para saber si esto es tanto así, a confirmar. Estudiantes de La Plata y a partir de diciembre es goleador de Independiente y es goleador del Nacional. Así es, la primera nacional. La primera de Nacional. Bueno, esto no le robamos más tiempo a ustedes que tienen mucha información. Me quedo con una frase de Arturo Rubín. ¿Cuál? Qué difícil. ¿A qué me refiero? Excelente. ¿A qué me refiero? Difícil. Qué fácil es para los que están en la mesa, pero lo que uno está parado acá, los otros días te escuché, ¿por qué la gente tiene que caminar con las manos en los bolsillos? ¿Viste? Las manos acá. En el ojo, en el plazo es todo, camina con la mano, habla con la mano. Sí. Perdón, Ernesto, ¿no es cierto? No, sí. Es cuenta, lo que le llaman ahora fake. Es cuenta falsa. Por eso decíamos. Falsa. Lo primero que hice buscar es lo de Alex Arce, no es real, sale una página partidaria falsa de Independiente. No es real lo de... No es real. Bueno, por eso decíamos, a confirmar. Hablaron en propia fuente de Teis Sport, es que Riquelme sí estaba interesado y preguntó por Alex. Para Boca. Riquelme, pero por eso Néstor digo... Por eso dije, no es real. A confirmar cuando estábamos leyendo. Hay que confirmar. Estamos cerrando, Ernesto, Diego, ¿sí? Bueno, un placer. Mucha facha ahí, tu panel ahí, sin la barba, me gusta mucho más. Víctor, creo que se refiere a mí. Claro. Gracias, Ernesto. Que miran por los detalles que se firman. Mucha facha. Es que uno maneja imagen, Arturo. ¿Qué querés? Que se tire visito. Uno maneja imagen. ¿Cómo le encanta? Uno maneja imagen. ¿Sabés quién sos vos? Roberto Carlos, Ernesto. Ante Garmaz. Roberto Carlos. ¿Por qué sos Roberto Carlos? Sí, señor. ¿Por qué? Tengo más de 1 millón de amigos. No, detalles. Yo sé que estoy piantado. Y ese sos vos cantando. Chao, Ernesto. Chao, Diego. Chao. Terminó. Así es la vida. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Cómo te va, Ale Arce? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, Ale Arce, sos figura Independiente Rivadavia, mucho se habla, Riquelme te quiere para Boca, ahora nos está diciendo que esa información no es real, la de Estudiantes de La Plata, que aparece en las redes. ¿Qué está pasando contigo, Alex? Y la verdad que no sé nada yo de eso, no estoy al tanto de eso, para mí que es todo humo. No, por eso estamos diciendo, el tema se publicó, nos envían, Estudiantes de La Plata, está lo de Boca que puede ser. Querete un poco más, Ale, porque son muy buen jugadores. Mirá que está en el interés de varios. Gracias, y ojalá que sea así. Creo que estamos por buen camino y hay que seguir trabajando duro para seguir creciendo. Te preguntaba más de una vez, ¿tu vínculo con Independiente Rivadavia hasta cuándo es? Hasta el 2025. Hasta el 2025. A la oferta Independiente de Rivadavia sobre tu caso sabrá manejar. Pero que estás en el interés de varios, yo creo que estás incluyendo Boca, Alex. Es algo muy lindo lo que me estás diciendo. No sé, la verdad que yo estoy concentrado acá, lo que es el club, y de seguro ellos van a decidir qué pasa, ¿verdad? Yo todavía no sé nada y hay que seguir entrenando bien y para poder llegar bien en los partidos. Y tendríamos que hablar con el propio presidente Independiente Rivadavia. Chao, lo mejor para vos, Alex. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, igualmente a vos, Alex Arce. Lo mejor para papá está en Deli Market, 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú Premium este sábado 17 en Del Sol. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Papá se merece lo mejor. Hasta el 18 de junio, Tupí agasaja al rey de la casa. Elegí el regalo perfecto para papá. Te esperamos en el salón
Salón de Ventas Boyani y Músicos del Chaco. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminios para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Daniel Vila, presidente independiente. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Acá estamos, trabajando. Bueno, cuéntenos, Daniel, lo de Alex Arce. Se publican, interés, hablamos con él, desconoce, está concentrado con Independiente Rivadavia. Su gestión es muy buena, Daniel. ¿Cuál es su futuro atendiendo su momento hoy? Bueno, Alex ha sido una incorporación muy importante en este campeonato para Independiente. Hemos encontrado un jugador extraordinario, con unas condiciones bárbaras, y también una persona, un ser humano con unas características muy particulares. Es una persona humilde, que se integra al grupo, así que estamos muy contentos con él. Y de caras a lo que viene, esperamos que Alex pueda estar mucho tiempo en Independiente. La aspiración del equipo es obviamente pelear por el ascenso, y bueno, hoy Alex es el goleador no solamente del torneo, sino del fútbol argentino. En 17 partidos ha convertido 16 goles, así que es la verdad muy meritorio. Y claro, compenetrado en eso nos decía el propio jugador, el propio delantero y goleador, uno se entera, lee un perfil que no es real. Ahora hablan de Estudiantes de La Plata, se menciona Boca. ¿Puede distraer a Alex o cómo lo maneja Daniel como presidente independiente de Rivadavia? No, yo en esto he sido muy claro cada vez que me han preguntado sobre el tema. Hoy Alex es un jugador imprescindible e intransferible. Por supuesto que siempre está la voluntad del jugador, que hay que tener en cuenta, pero por lo que hemos hablado con Alex, él está muy contento con el club, está muy contento con sus compañeros, con el cuerpo técnico, así que esperemos tener a Alex para rato, porque además hoy ya es un ídolo de la hinchada de Independiente Rivadavia. Cuando dice Daniel Vila, es intransferible, está diciendo, escuchamos o leemos alguna oferta o un escrito, como sea, pero no damos curso porque no se mueve hoy de Independiente. No, para nada, no se mueve, pero además hay un impedimento casi fáctico, porque el libro de pases cierra mañana, así que no hay ninguna chance de que Alex se vaya. Además creo que él tampoco se quiere ir. No, pero hablamos de fin de año, perdón, tiene razón Daniel, me estoy refiriendo a los 6 meses restantes del año, donde fin de año se abre todo. Bueno, sí, el primer objetivo de Independiente, y creo que de Alex también, es este campeonato. Tratar de salir campeones, y si no, hay 2 ascensos, y si no, conseguir el segundo ascenso. Hoy estamos en la zona B, que es donde milita Independiente Rivadavia, estamos punteros, casi despegados del cuarto, bastante despegados, a 1 punto del segundo y a 2 puntos del tercero, pero bueno, el resto de los equipos vienen bastante despegados. Quiere decir que esto alimenta seriamente nuestras expectativas de un éxito deportivo. Así que estamos pensando solamente 2023, el ascenso a la liga profesional. Bueno, y perdón con la reiteración de la pregunta de Daniel Vila, señor, lo anterior nos parece muy oportuno cuando estamos recibiendo a fin de año como información de una ida. Depende de lo que vaya a producir Independiente Rivadavia como equipo en busca del ascenso primero. Lógico, lo primero que estamos buscando es el ascenso y por supuesto Alex en esto es una pieza fundamental, y si Alex quiere permanecer en Independiente, el Independiente se quedará. ¿Iván Valdés en el interés? ¿Cómo? Perdón. ¿Y le suena Iván Valdés? Iván Valdés, sí, me suena, sí, estuvimos conversando, creo que el cuerpo técnico estuvo conversando con el representante del jugador o con el jugador, no yo personalmente. ¿Y cómo quedó eso, don Daniel? Me parece que no avanzó mucho más. Recordemos que mañana cierra el libro de pases y bueno, estamos tratando de cerrar algunas contrataciones, pero no le puedo decir la verdad en qué estado está eso porque no me he estado ocupando de ese tema. Está muy bien y agradecemos la deferencia que siempre tiene para Radio Monumental en Paraguay. Muchísimas gracias, Daniel, gracias. Un
saludo a todos los paraguayos y un fuerte abrazo. Gracias, Daniel Vila, presidente Independiente de Rivadavia. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. El día Itaú llegó a Punto Farma los miércoles pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. Tenés 25% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y hasta tu economía. 12.39. Hasta el 30 de junio los socios de Comecipar pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conoce más contactando al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Hola, Francisco. Hola, Arturo, saludos para todos. No hiciste el asado con ellos, veo, Neto. El jueves. El jueves. Mañana, veo. Mañana. $100,000 salen sí o sí con CNT este domingo. Una Hilux, $25,000 del Pozo, $35,000 por número de cartón. CNT salen $100,000 C por Emoy. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. 12.40. Día del Padre con Casino Vivan tiene una promoción para celebrarlo a lo grande. Con compras de 50,000 guaraníes tenés un cupón para participar del sorteo de premios increíbles. Avenida Yad número 11, edificio Vivan. Vivan, la vida es un juego. Está acá produciendo Germán Cafa y con Juan Gauto. Vos tenés contacto con Juan Gauto, él te dijo. ¿Cómo? ¿Tenés a Juan Gauto Sí. o Germán Cafa? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Germán. ¿Escuchás bien? Bueno. Sí, te escucho bien. ¿Qué tal todo por Brasil, náutico? Sí, estamos bien acá. Nosotros estamos jugando la Serie C. Estamos tercero en la tabla ahora con 14 puntos delante. Un fútbol muy competitivo acá. Bueno, Juan, uno conociéndote a vos como jugador y bueno, y sabiendo de que tu representante es Regis Márquez, sabiendo de que Tacuarí necesitas refuerzos de jerarquía, jugadores que hayan pasado por este momento de pelear el descenso, se rumoreó un poco tu nombre. ¿Qué hay de eso? ¿Tuviste contacto con Regis? ¿Existe esa posibilidad o estás pensando en lo que es terminar este año con el Náutico en Brasil? Y en realidad yo tengo contrato con Náutico hasta el fin de noviembre, hasta que termine la Serie C acá. Pero estuve en contacto con Reggie también y hay una posibilidad grande que pueda volver ahí a Tacuarí. ¿Y te seduce esa posibilidad, Juan? Sí, me seduce, más por cómo es Tacuarí, por el desafío que tiene. Y está el interés de ambas partes. Ahora creo que se tiene que hablar con la gente de Náutico a ver cómo se finaliza esa situación. Y ayer prácticamente empatamos 2-2, ahora jugamos el lunes nuevamente y hoy tuvimos libre, mañana entrenamos de vuelta y vamos a ver cómo se va manejando la operación. Bueno, perfecto, Juan, agradecido por la comunicación y bueno, que ojalá que sea lo mejor para vos. Dale, muchísimas gracias, un abrazo. Juan Gauto, jugador del Náutico de Brasil. En Bristol, super ofertas para papá. Compra hoy y podés ganar otros 50 millones y una Volkswagen Amarok Pool equipo 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Quiere decir que Guaraní, el jugador le llevaste 30%, 40% que venga Uche. Y sí, esa fue la propuesta que le Cambalache, hizo el Caballero. Y otro presidente también decía que le llamó. No quiso decir al Dama que es guaraní, pero que hay otro club interesado y que no le ofrecen lo que ellos pretenden. Para nosotros la oferta que tenemos lo convence, Arturo, y para nosotros Auche es un jugador emblemático, estratégico en el esquema del profe, y vamos a hacer todo lo posible por retenerlo, de hecho, ¿verdad? Y es más, estamos nosotros haciendo el esfuerzo para en algún momento poder renovarle el contrato, ¿verdad? Auche es un jugador, es como un hijo más acá en Mallorquín, mi querido Arturo. Sin echarle menos lo que es General Caballero, la proyección de un jugador. Si por ejemplo le llaman de Guaraní, le llaman de Cerro, ¿qué haces? Nosotros no le cortamos las alas a los jugadores, Arturo, y la oferta es conveniente para el club y para el atleta, bienvenido sea y les vamos para adelante. Pero tampoco
nosotros le vamos a regalar un jugador, ¿verdad? Que hasta ahora las ofertas que tenemos, mi querido Arturo, así honestamente te voy a comentar, es hacer un cambalache, te doy el 30% de este, el 40% de aquel, y no, así no funciona. Te ofrecen a cambio de parte de porcentaje y Sí, eso, señor. eso a vos no te convence. Sí, señor. Desde el momento en que nos plantee la presencia o la posibilidad de un recurso económico y nos sentamos a hablar, pero nosotros no queremos deshacernos de un jugador vital para nosotros y traer a otros para apostar por otros jugadores, ¿verdad? Eso, pero si hay una oferta que sea concreta, sea beneficiosa para el atleta y para el club, y ahí nos sentamos a charlar, Arturo, sin ningún problema. Que hasta ahora las ofertas que tenemos, mi querido Arturo, así honestamente te voy a comentar, es hacer un cambalache, te doy el 30% de este, el 40% de aquel, y no, así no funciona. La vida es un cambalache. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Shell te invita a vestir a papá como un campeón por cargas desde 100.000 guaraníes. Participás por kit y sorteo de 50 tanques llenos. Carga tu factura en shell.com.py/papá campeón. Shell, precios bajos, calidad superior. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13.900 bono incluido. Acércate a una de las sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Lo mejor para papá con Visión. 20% de descuento en restaurantes de todo el país con tarjetas de crédito Visión Mastercard. Visión, más digitales, más humanos. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Jugá y ganá en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol online. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Bueno, mucha información. Y sí, típico del mercado de pases. Entramos en la época. Ahora aquí, allá, y hay mucho movimiento. Me quedé pensando en lo que nos decía Ernesto, el tema de Anthony. Porque Héctor Espínola tiene contrato hasta diciembre y tuvo un gran torneo. ¿Qué va a pasar con él si es que viene Anthony? Va a perder continuidad. Sí, o hay que ver si se va a querer quedar, o quizás pida salida, porque después de haber jugado todo un torneo a un gran nivel, que vengan y de un día para el otro lo manden a sentarse, ¿qué querrá hacer Héctor? Yo lo comparo un poco con Falcón, el de Luqueño. Falcón Sí, pero ahora sabe que va a ser suplente. Sí, pero Héctor ya lo conocemos hace años en nuestro medio, viene en muy buen nivel. Falcón creo que inclusive un poco más joven todavía, como que puede esperar, pero lo de... Habría que ver si su contrato no terminaba a mitad de año, cómo venía el día. Claro, En el caso eso. de Falcón, digo, ¿verdad? Pero lo de Héctor, sí. es más, nosotros hasta lo pedíamos para la selección a Héctor en su momento, por Venía el nivel bien, que venía, sí. Y ahora con esto Anthony, la verdad que me sorprendió un poco todo esto. ¿Qué pasará? Habría que hablar con Bonet o alguno de los muchachos del club si tienen alguna info de eso. Solo que interpretando el lado de Nacional, cuando te aparece una posibilidad, sí es como que no puedes desperdiciar. Si el jugador está disponible, si el jugador quiere venir, arquero titular de la selección, es como para asegurarlo. Claro, yo le tengo en mi equipo, por ejemplo, a Francisco López. Me dicen, le va a venir Tito Cafa. Les quiero a Tito Cafa. Claro. O sea, con todo respeto. O sea, yo con no- respeto de Espínola. no soy el arquero ni la pero- selección de nombre que venir y puede estar nacional. No, pero no soy el arquero Es que va a cierto. arrancar. Te limpió el Le niño, pongo la ¿eh? posición Ahora sí de- me dice de volante por Espínola, derecha, ¿verdad? sí, no No hay quería problema. decirlo así crudamente. Qué grande, pero ¿eh? opino igual que Es Jorge. que el niño es mi Con respeto representante, de no sé si vos Espínola, con sabías. respeto de El Espínola. niño, O sea, ponía ese ejemplo así bien el de... niño es mi representante, quedó claro, ¿no? O sea, si Nacional le va a venir al arquero de la selección, le abro la puerta del Arsenio Rico ahora mismo, ¿verdad? Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. En COU sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos, nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. 12:48. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas como
Tire. Anda sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumo Tire. Cristian Rivero, no habla Gerardo Rodrigo. Cristian Rivero, vamos a ver si podemos hablar con él. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala amor, regala bmyflores. ¿Y qué va nacional es Marco? Marco Rivero lo quieren de Trinidense. Últimamente en Trinidense hizo un gran Para torneo. volver a... Sí, regresaría. Por lo menos el presidente no estaba todavía al tanto. Creería que le tiene que comunicar ahora. Por el Lorro Rivera Le están sacando dos jugadores importantes a Trinidense. Sí. Llámale a, perdón niño, a Hugo Gaona, sobre Orlando Gaona Lugo. No pudiste hablar con él, veo. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. ¿Qué se hizo Miguel Cardona? Y está... Después del partido de Copa... Después que no habló mal. Habló con nosotros, habló Aguirre ese día y ya no habla más. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Miguel? ¡Batalla, batalla, batalla! Miguel Cardona, batalla. ¿No habla más? Rechazaron Paiva 3 millones. Sí, en realidad quiere 3 millones como para... ¿Quién quiere? Desprender. No, su cláusula de rescisión es 3 millones, mejor dicho. Ayer eso decía Reyes. O sea, ellos quieren negociar, pero si Olimpia no lo quiere vender, si el club que quiere comprarlo está dispuesto a pagar 3 millones de dólares, sería la alternativa para sacarlo. ¿Pero Olimpia no quiere vender? No, Olimpia no lo quiere vender. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. ¿Qué está escuchando? Hugo Gaona, justamente yo antes de que pidas le escribí para preguntarle sobre Jordan Santa Cruz y acordó en Nacional, pero todavía no firmó. Tiene que vencer su contrato ahora y me estaba tirando una lista de jugadores que representa también para las novedades. Este último mes Paiva mejoró muchísimo, ¿no? En sus números, digo, ¿no? Y eso me ayuda también, como yo comenté a él, a traer una propuesta importante para él y para Olimpia, ¿no? ¿Compra o préstamo? Es que tiene que ser compra, porque Olimpia no puede contratar y no va a aceptar préstamo porque no tiene como reponer, ¿no? Entonces tiene que ser compra definitiva. ¿Sabes cuánto pide Olimpia o cuánto pide Cardona? La verdad, si no me equivoco, pues son muchos contratos, pero la rescisión de él es 3 millones de dólares, ¿no? La verdad, Olimpia no le quiere soltar, ¿no? Para que libere tenemos que conseguir la rescisión completa. ¿Y por qué no habla, Reyes, por qué no habla Walter González? En Olimpia no habla nada. Su hermano no... Le pasó a su hermano el teléfono, estábamos llamando y no quiso hablar. Por eso. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Ese Roque Cubilla, amigo Cafa, va a pelear el puesto. Acordate cuando vino Villar, peleó el puesto. ¿Quién peleó Nacho. el puesto? Con Nacho. Sí, pero finalmente terminó siendo Villar el arquero. O sea. ¿Ustedes creen que van a pelear el puesto? No. Va a pelear el puesto de fecha. Abrazo, Roque, querido. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como Cerámica-Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Qué tal, Roberto Búfalo Velar? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. Bien, ¿vos? ¿Qué estás cocinando? No, ya cociné todo, Arturo. ¿Y qué es lo que cocinaste, Búfalo? Pucherazo. 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 ¿Y ese pucherazo Pero cómo? ahora ya se secó ya se secó todo ya. Verá. ¿Y cómo el tema? Explícame, ¿por qué le pones con ese chirimbolo que se da vuelta al coso? No, imposible. Eso, que voy a pedir pupú. Con osobuco hace... Te voy a poner puchero la carne, hace así. Sí. ¿Con osobuco, Búfalo? Sí, pega. Con osobuco. Vamos a ir de zanahoria. Vamos a ir de abatí. Abatí, sacanove. Zapallo.
Zapallo. ¿Y vos estás haciendo así ahora o hiciste mucho así? Ahora nomás, o sea, Wiriri miré Guaralape. por internet. El Wiriri Guaralape. Así es Búfalo. Wiriri Sí, Guaralape. carambí. ¿Le pones curatú también o no? Pero no, no hemos ido, pero no estamos no hemos ido. ¿Y ese es tu fuerte, el puchero? ¿El puchero es tu fuerte en la cocina? Ya, todo un poco, Arturo. No tengo problema yo en la cocina. Orecopo la caracube. No, inverté. Bien cortados a tapón, año de cocinar, hermano, talleres, a la mandio. Hemos ido, Pepe. La mandio, por tonelada. Upea. Y ese es tu fuerte, guay nomás. Tu señora te aplaude porque hasta ahí no me ha llegado. No, o pescando desde el llegado van año de cocinar, sin la jugada, van año de cocinar. No jugaba, pues. No hay problema. ¿A fideo o arroz? Al gusto, fideo o algo. Y de Moisés, Maen de Moisés. Sí. ¿Qué le pones vos? ¿Cómo así? ¿Qué le no, le pone el choclo. El choclo, veo. El choclo, el choclo Sí, grande. yo le pongo choclo, zanahoria, zapallo. La mazorca. ¿Qué? La mazorca. La mazorca. Mazorca. Pero ese nomás es tu fuerte, Búfalo. Hasta ahí no me ha llegado. Sí, hasta ahí nomás yo. No, pero yo cocino. No, espera, Búfalo. Vamos a hablar de fútbol más contigo. No vamos y no nos vamos a desviar. Ahora sí ya soy un chef profesional, que ya no juego al fútbol. Pero vos vas a seguir jugando al fútbol, tenés que demostrar lo que sos. Sí, Arturo, esa es la idea. Vamos a ver. ¿Y por qué no te tuvieron en cuenta, Búfalo? El general Caballero. Arturo, yo también quiero saber. Yo no sé. A veces me pregunto y les pregunto, pero no tengo respuesta. Nadie te da estilo de juego, la oye hace. Pero hay que, pero que yo vengo de otro fútbol y que el fútbol de acá es muy complicado, y no sé yo qué fútbol lo que es fácil. Sí, es cierto. Y pero sin muchas explicaciones. Vos ya te diste cuenta al llegar que dijiste, no, aquí no me van a tener en cuenta. No, al principio sí, Arturo, porque con Loro sí jugábamos, no se dio el resultado cuando él se fue, se cambió de entrenador, y hasta ahí, después prácticamente ya muy pocas oportunidades. Un segundo con los compañeros. Roberto Búfalo Vera. Roberto, ¿en algún momento Troadio te habló directamente, te explicó qué buscaba en vos y qué no pudiste, cumplir, por así decirlo, como para que te haya borrado? No, nunca hablamos sobre eso. Él nunca me dijo que yo sí, que me faltaba. No, nunca hablamos de eso. Sino simplemente al final ya te resignaste porque sabías ya que no ibas a terminar jugando las últimas fechas, ¿verdad? Y sí, cuando él llegó obviamente cambió el equipo y ya prácticamente yo de suplente entraba 5 minutos, así, ¿verdad? Y como que yo ya venía oliendo que no iba a tener muchas oportunidades. Roberto, ¿y eso que te estás retirando al fútbol real o te quisieron retirar? Porque en principio el vicepresidente se está retirando al fútbol, decían. No, yo no. Todavía no me retiré del fútbol. Creo que el vice Oscar comentó eso, pero eso lo hablamos la vez pasada, porque la idea era a fin de año poder mirar ese tema, pero ahora que se cambió todo, pues yo no, de esta forma yo no me quiero retirar. Quiero retirarme siendo útil, al menos que me tengan en cuenta, que me valoren, y ahí sí ya es otra cosa, pero sin jugar prácticamente no, pensando bien no. Búfalo, ¿y qué piensas hacer? ¿El regreso a Colombia no lo ves factible? Lo digo por tu pasado, que fue extraordinario, goleador en muchas temporadas.
¿Analizaste eso o te quedas quedar por acá nomás? A terminar tu carrera. Hay opciones para volver ahí y en Perú, ¿verdad? Pero no sé, la verdad no sé, porque la idea era eso, ¿verdad? Acá estar adaptarme a lo que es acá, la zona y todo. Pues yo mucho tiempo viví por fuera y ahora la idea era eso al principio cuando hablé con el presidente Aldama, ¿verdad? Pero pasó otra cosa y se cambió todo. Y bueno, pero Roberto, hoy voy a hablar bien con mi señora, tranquilo ahí, con mis hijas, porque mis nenas ya no se quieren ir más. Ayer ya estábamos hablando y tenemos días ahí para hablar, pero mi intención es quedarme ya por acá. Pero ninguna oferta local todavía, Búfalo. No hay una oferta formal. Sí, preguntan, pero no hay nada todavía. ¿Vos no tenés representante? Tengo amigos, pero así firmados ya no tengo, Arturo. No, porque digo, entonces no te desgastás. Yo creo que la experiencia y la jerarquía que tenés hace que no te vayas desgastando, sino que te digan esto puede ser, esto no puede ser. Pero bueno, ahora como no estás jugando, te dedicas a la cocina. ¿Jugarías la intermedia, por ejemplo, Roberto? ¿Será un equipo que está peleando allí el ascenso, te llama? ¿Lo harías? Claro, sí, yo no tengo problema. Es más, estaba hablando ahí con el presidente el 3 de febrero, con el señor Fabián, y bueno, quedó ahí. Yo no tendría ningún problema, siempre y cuando se le valore, que te den valor y que te haga sentir bien. Me parece que ahí es. Claro, irónicamente te dije te dedicas a la cocina porque lo dijiste vos, pero vos estabas esperando, está lo del 3 de febrero y si sale, pero hablando francamente, ¿verdad? También hay un equipo acá de la zona que quiere que yo trabaje ahí con ellos. El presidente tiene un equipo en Brasil y ellos, su objetivo es ascender. Tienen 3 canchas para entrenar, tiene un complejo que ningún equipo tiene, ni primera división, no generalizo, pero la mayoría de los equipos no tienen. Sol del Este, Sol del Este, Odair. No, Patriotas se llama de Hernandarias. Patriotas de Hernandarias, y esto lo vas a resolver y escuchando y esperando y como tiene que ser, vos mismo lo estás diciendo. Bueno, Roberto Búfalo Velar, saludos para vos, un abrazo, saludos a la familia, seguiremos charlando. Dale, Arturo, muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente, Búfalo Velar. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. Convertite en un papá con ritmo de Erimark. Hasta el 30 de junio comprando 2 productos tenés 20% de descuento. Regalale ritmo a papá Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy. Calidad, éticos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayo es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Patriota es de empresarios ojeros, el de Hernandarias. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Hoy es día de análisis y hoy y mañana, para ver en Libertad si viene o no Elvio Vera, el hombre de Ameliano. Corresponde su ficha a Libertad y está analizando. Entre hoy y mañana se va a estar definiendo si viene o si a préstamo. ¿Qué es, niño? Estoy viendo la foto de la cancha de Patriotas, es hermosa. Un césped importante. Alfombra. Sí, alfombra. En medio de las hojas está ahí. Sí, sí, por lo menos el campo en sí, bastante bueno, sí.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria, por nuestro mes aniversario, te esperamos con 35% de descuento en todos nuestros productos. Liquidación de productos seleccionados. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. ¿Villa Rivero Nacional o dijiste, niño? Hay un interés. De allí a que se concrete y que pueda liberarse de libertad, pero figura en la agenda nacional. Indalco Seguridad en Ciudad del Este y Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Arce, estudiante del perfil falso, ¿cómo se llama eso técnicamente cuando es falso? No dice perfil. Cuenta falsa. Cuenta falsa, intransferible. Lo dijo porque ahora falta un día para que se cierre. Pero igual, primero el ascenso para el señor Ávila. Vila, y después ver lo de Teodoro, lo de Alex Arce. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. La Liquivan de Electrovan está de regreso, 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresa a electrovan.com.py y conoce todas las promos. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. En cuanto al calendario FIFA de los equipos sudamericanos, hoy es el amistoso de Uruguay. Uruguay ante Nicaragua con el estreno de Bielsa. Mañana a la mañana está jugando Argentina. Hoy va a haber 1 grado de temperatura en Montevideo a esa hora. Aparte, Montevideo es una ciudad muy fría por todo el abril y todo eso. Espera, Gustavito. Y Gusto, tengo así cuando hace frío dormir así bien acurrucadita. Dormir y dormir. ¿Te gusta la idea, Gustavito, Moncha? Moncha. Y hay un homenaje que se le brinda a la Sub-20. Va a haber grupos musicales hoy en el centenario. Es decir, hoy el centenario está de fiesta. Músicos, artistas, presentadores. El partido 19:30 hora uruguaya contra Nicaragua. Pero todas las previas, el homenaje y el tributo a los campeones mundiales sub-20 el día de hoy. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. Bueno, y necesitamos hablar con Antolina Alcara, ¿no? No contesta, veo. Y algún internet buscan por la selección de Sudáfrica, cuando se le empata Italia en el debut. El centro lo tiró Aureliano Torres. Aureliano. No, para llamarle, para preguntarle, estaba diciendo Gerardo, recordamos un día como hoy fue, ¿verdad? Sí, arrancaba el 14 de junio. Y bueno, para recordar la presencia, extrañamos tanto una Copa del Mundo, fue la mejor gestión de Paraguay y no pasemos desapercibidos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrá los productos Sica e Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Opejas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil Empeños, venta y arreglos de joyas, oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. Se viene el San Juanazo del Ahorrazo Supermayorista de Capiatá, sábado 17 de junio de 16 a 20 horas. En el estacionamiento del Ahorrazo, entrada libre y gratuita. El Ahorrazo Supermayorista. 13-8. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Aquel día Paraguay jugó con Justo Villar en el arco, Carlos Bonet,
Paulo da Silva, Antolín Alcaraz, Claudio Morel Rodríguez en la zona Le defensiva. podemos llamar a Claudio Morel Rodríguez después. En el medio jugó por derecha Enrique Vera, Enrique Rambe Vera le podemos llamar. Cristian Riveros, Víctor Cáceres, por izquierda El Topo Aureliano Cáceres Torres. y Aureliano Torres. Y arriba Lucas Barrios y Nelson Aedo Valdés. Ingresaron en el segundo tiempo Oscar Tacuara Caroso, Roque Santa Cruz y Jonathan Santana. Podemos hablar con Segundo. Santana, Nelson Aedo. En el arco norte sería defensor del Chaco. La Sí. pelota vino de la derecha. Y ahí le aparece el primer palo. Creo Los que dos fue. goles entraron ahí, en ese arco. Los dos goles de ese partido entraron ahí. Tiro libre, Moneda Gonevisa, Aureliano Torres, cuando es tiro libre, Aureliano tira, levanta el brazo derecho, Moneda, Aureliano tira, golpe de cabeza, al poste izquierdo del arquero Luján, en el recuerdo y en el homenaje a Salvador Cabañas, pisa el habitante de las eliminatorias, en el recuerdo al mariscal, se llevó al Alcaraz para poner este grito de gol en todo el país, lo hizo Alcaraz de cabeza, al poste izquierdo y Paraguay, la albirroja gana 1-0, Alcaraz gira lo mejor del partido, atrás y adelante con el gol, Paraguay le gana Italia, Alcaraz Paraguay gana, gol Paraguay en Ciudad del Cabo, Paraguay gana 1-0. Yo en el momento cuando vino la pelota intenté anticiparme al defensor que estaba adelante y bueno, lo pude hacer y después solo quedó empujarla para adentro. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Antolín, usábamos la transmisión a Cooper. Ese que va a hacer así. Con el mira niño, así hace vos. El expansor, sí. Ese. Botoncito amarillo. O hace así. ¿Cómo hace? Así. Pero no se ve. Me recuerda a Crispulo. Pero Era un 3-2-1 y al mismo tiempo apretamos. Así, Sí. así. Y como pudimos, yo apreté 5 veces antes. Y vino un señor en Ciudad del Cabo y me dijo no. Y yo le dije, shh. Y me dijo, Jaromina Capela. Español era. Me dijo, así, no, haga así. Sostenido, pero no. Ese, y me dijo el español, Jaromina Capel, me dijo. Bueno, listo. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Esa es la historia del elefante y la elefanta que yo no sabía. Salimos rajando. Sudáfrica. Había sido que el elefante era muy celoso. Eso hubiera dicho el guía. Uno poder presentarle a un elefante, decirle que linda nena sos, y el tipo miraba. Eso hubiera dicho, hablando en serio, antes no se vaya a acercar a la elefanta porque el marido es muy celoso. Estaba él y los hijos. Y nosotros nos fuimos tipo así, vos que sos realista, ese rally, ese picada. Como safari. Yo le digo, hola nena, le digo al morochón sudafricano, sin ser peyorativo, ¿ella quién es? La nena. Entonces hola nena, ¿cómo anda nena? Y ahí el marido celoso viene. Y ahí rajamos. Pero rajamos. Llegó la hamburguesa que es brava, es una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza, hamburguesa, su pizza tan real como vos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Sigue el tema de Diego Gómez y los equipos interesados. La Lazio va a presentar en las próximas semanas, en los próximos días, una oferta, pero de entre 4 y 5 millones es la oferta. No sé si va a convencer a Libertad. Entre 4 y 5 la Lazio va a hacer oferta formal. El editor decía no quería Turquía porque no era el mercado para él. Y también Francia. Hay un equipo francés. Editores, se va a ir, ya le dije ya. Déjeme en bola lo que le digo. Diego Gómez se va a ir y no va a jugar el segundo semestre en Libertad. Le van a caer las ofertas. ¿Qué? Litore. ¿Qué tal, doctor Litore? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Doctor Litore, ¿vos pensás que se va Gómez ya? No creo. Hay sondeos, pero vamos a ver. Nuestra idea es continuar con él.
¿Sabes cuál es la diferencia? Lo que queremos es que si él se vaya, que sabemos, estamos seguros que se va a ir, ¿verdad? Vaya a una liga importante, que vaya a jugar, donde crezca futbolísticamente, no solamente por la parte económica, ¿verdad? Y yo creo que él tiene todavía que seguir este año en el club. Tiene que consolidarse para la selección, tiene muchos compromisos internacionales y él puede crecer mucho más todavía. Ahora, cuando hablamos con Renato Vitar, que seguramente la oferta la van a tener, una de ellas del fútbol turco. Y vamos a ver, hasta el momento son todos así sondeos, hay como, yo te digo, hay como 6, 7 equipos por ahí que están sondeando, pero son todos así, nada es oficial. Va a venir la oficial. Va a venir, doctor Vittorio, la oficial, va a venir. Y voy ahí, lo analizaremos y veremos qué es lo que se puede hacer. Pero rechazar va a ser difícil ya. Y vamos a ver. Bueno, ustedes van a decidir. Doctor Vittorio, presidente de Libertad, compañero. Doctor, cuando dicen que tiene que ir a una liga importante, ¿eso implica que se deja de lado un poquitito? Si es que aparece la oferta de Turquía, se habla más bien de que debería ir al fútbol de Inglaterra, allí donde justamente está Enciso, Alemania, Italia, España. Y eso sería lo ideal, ¿verdad? Como te digo, ahí la parte económica es importante, pero también la parte de crecimiento futbolístico también. Eso sería lo ideal. Pero podría ser una escala a Turquía, ¿eh? Y no sé, Arturo, vamos a analizar. Nosotros no estamos, como te digo, muy detrás de la transferencia y que se haga, ¿verdad? No queremos. Queremos, como te digo, asegurar eso y veremos cómo van las cosas, lo vamos a analizar con calma. ¿Querés que te diga algo? ¿No te molestas conmigo? No. ¿Me das tu palabra? Sí, claro que no. Si la oferta es tentadora, se va. Ahora. Y mira, yo te digo una cosa, los números son irrefutables. Si hay una cantidad que es importante, que también es muy importante para el club, se irá. Pero a vos no te convence mucho lo del fútbol de Turquía, doctor. La verdad que no. ¿Por qué? Porque, como te repito, si bien económicamente puede ser buena la oferta, yo creo que no es una de las ligas importantes donde Gómez puede crecer mucho. O sea, ¿no considerás que en un hipotético caso de que Gómez vaya allí pueda dar el salto como una especie de escala de Turquía a otras ligas más importantes? Y podría ser una alternativa. Pero vamos a ver, yo no soy una persona que me interese, que me trato de adelantar a los hechos. Vamos a ver cómo vienen las cosas, vamos a ver la oferta, vamos a ver si viene primero, si viene la analizaremos. Ocurre que por el puesto es distinto, disculpame, Enciso. Delantero. No, yo no lo... Otra cotización. Los delanteros tienen otra cotización. Totalmente. ¿Vos rechazarías $8 millones? ¿Cuánto? 8. Yo no voy a hablar de monto porque no corresponde, porque no tenemos, estamos hablando sobre cosas totalmente hipotéticas. No, yo digo en caso que se vaya. Si viene una oferta y te dicen, doctor Vittorio, la agencia liberteña y se consulta con Cartes, 5 millones transfirieron a Ferreira, ¿es verdad o mentira? Un poquito menos. Menos, ponele 4.900.000 que sería 100.000 menos, o 4.500.000. 13 millones, récord del fútbol paraguayo a Inglaterra, Enciso. Sí. 13 millones de dólares, récord de récord. Y le sumás 8, da cerca de 23 millones de dólares, doctor. Está bien, y esa es la idea. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. ¿Cuánto tenés para perder? Campo tu teléfono, Beiso. ¿Cuánto tenés para perder que se va Diego? Sí. ¿Cuánto tenés para perder? Yo creo que se va. Ahora Turquía no. No sé cuánto tenés para perder, no te digo. Porque ¿cuánto tiene para perder los dos titulares? Él dice que no se va a ir todavía. Sí. ¿Qué tal, Enrique Rambert? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? ¿Qué se recuerda hoy? Lo que está en la mesa de los oyentes. ¿Qué se recuerda hoy, Rambert? el partido contra Italia. El 1-1. El 1-1, sí, así mismo, Arturo. ¿Y qué te deja a vos todo el Mundial Sudáfrica, que no pudimos más al Mundial, fue la mejor posición de Paraguay? ¿Qué te hace pensar y reflexionar, Enrique Rambert? No, mucho, Arturo. Cosas
lindas, hermosas, que se van a remitir a nuestro entorno de los que estuvimos ahí, de la gente. Hermosos recuerdos que perdurarán siempre hasta el día que estemos aquí nosotros, y bueno, ustedes también que tienen ese recuerdo, y nosotros también contentos porque siempre se recuerdan de mi persona. Y está muy comunicado ustedes entre ustedes, lo de Sudáfrica, siempre comunicándose. Sí, así mismo, Arturo. Creo que es una familia que siempre ha sido unida. Estamos ahí para apoyar a veces en algunas cositas, siempre juntarnos, recordar esas anécdotas que uno se le quedó, y bueno, contento de ese lado que siempre seguimos unidos. Media luna, por bajo, poste derecho contra Eslovaquia. Sí, y bueno, yo creo que falta poco también para recordar ese gol. El Día del Padre. Era el Día del Padre. 20 de junio. Esa pelota sería arco sur del estadio, ¿verdad? Sí. Y imagínate que luego, creo que el Paraguay va a jugar el domingo, y poder recordar ese momento. Ojalá que la gente pueda asistir el 20. Recordar ese Día del Padre, creo que sería lindo. Sí, señor. Atención con Lucas, me gusta, que le pegue Lucas, creo que viene, ahora sí, metió para Vera, tiró, gol. Ramper Vera al posto derecho del arquero Mucha, Lucas Barrios, Enrique Ramavera, el gol de la Roca, el grito de gol al Birloso se eleva hasta el cielo en Bloemfontein. Paraguay es historia en Sudáfrica, más de 6 millones de paraguayos disfrutamos, vibramos con el gol de Enrique Ramavera. Paraguay, lo hizo Ramavera, gol paraguayo que llega a todo el mundo, grito de gol al Birrojo, Paraguay gana 1-0. Y bueno, extraña la Copa del Mundo. Rendimos un homenaje el día de hoy. Contra Italia se jugaba, el segundo después Eslovaquia 2-0. Vos hiciste uno de los goles, Enrique, y el domingo Paraguay enfrenta a Nicaragua. Dicho sea de paso, una nueva etapa en busca de la clasificación para el próximo Mundial. De grandes recuerdos, un abrazo para vos, Enrique Hernán Berbera, y para Héctor Mareco, integrar su cuerpo técnico, vos, Enrique Hernán Berbera. No, muchas gracias, Arturo. Contento, como siempre digo, soy un agradecido, bendecido de todo lo que me ha pasado en lo a nivel profesional, en lo futbolístico, y bueno, tener esta anécdota y escuchar eso, creo que es algo hermoso, y agradecer también que siempre se acuerda de mi persona. Y sí, ahí estamos con Mareco, tratando de poder estar ahí en lo que va a ser Nacional B, y es un buen proyecto, y ahí estamos trabajando, ¿no? Un abrazo, Rame, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Abrazo y saludos. Gracias, a todos Enrique los que están en la mesa de los oyentes. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia calidad Fapasa. Shakira. Acá encuentro cuña, distinta pela meme, pete morenita, y yo gran boludo te creí, carajo. Me salió del alma. Fortini y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475ML. Envíalo al 8800 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortini y Tigo Money llenan de internet. 22. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. ¿Sabes qué, Ana? Yo digo luego que tengo mi ángel de la guarda, que es mi mamá, siempre digo, porque vos sabes que todo empezó a las 12 de la noche ya, al acostado decapitado a una conocida. Pero qué simpático te visto. Qué simpático, qué agradable, ¿verdad, güey? Quiero con un ratito. No puede. El que llegó el otro día de España, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién es que vino de España?
nuestro amigo Alder. Ya está de vuelta. No, pero vino enojado, molesto, Sí, 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 vino enojado. Le sacaron de los recitales, tu amigo. Sí, nuestro una amigo. pena lo que le pasó. No, se molestó muchísimo. Alder, sí, aprovecho la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Alder, sí. El martes me voy a tu casa por la tarde. Viste que ahora tenemos doble tour. Practicamos por la mañana y por la tarde. Y si es que el martes no me voy por la tarde, te voy a avisar y donde lo vaya muevo. A la puta y pasa. Para, Gustavito, que no puede pasar el aviso de Darío. Dañaron la imagen, dijo Alder. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1324. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Más adelante toda la versión de la entrevista, digo, con Emilio Daer. Mañana será presentado Pumpido. Esto, Red Monumental Satelital. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1324. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti, disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. Te toda la promoción de la intermedia con el niño. Con Banco, beneficios para el rey de la casa, 25% de descuento pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Mañana miércoles iba a ser presentado primero Pumpido. Sí, ¿verdad? así es. Pero para el jueves. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. 1325. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodomésticos, durante el mes de junio podés retirar el regalo para tu super papá. Solo con tu cédula, solo necesitas enviarnos una fotito por WhatsApp y listo. Super papá en Universo Electrodomésticos. El viernes 12 de octubre, Independiente a las 17. Se abre la fecha 13 de la intermedia. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19, la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. El viernes, igualmente a las 19:15, Rubio Ñu Atura. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. El equipo que ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima. Nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi y 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. El sábado los siguientes partidos: Recoleta Santaní a las 10 de la mañana, Recoleta Santaní. Ferro Párese, a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Párese. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostala.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, a ganar lo cambia todo. Decí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. El sábado 10 de la mañana, Fernando de la Mora ante Colegiales. Caja Mutua, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes. Soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. Ya conoces la Mitsubishi ASX. Es la SUV con más estilo de todas. Ingresa a las redes sociales de Mitsubishi Paraguay y descubrí todo lo que te ofrece esta SUV. Mitsubishi, siempre adelante. Más de repaso de partidos. El domingo,
24 de septiembre, San Lorenzo, a las 14. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compra. Generás cupones electrónicos. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Martín Ledesma, Sol de América. Será en Capiatá, en cancha de Martín Ledesma, el domingo a las 14. Lo mejor para papá está en Deli Market. 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito Itaú Premium este sábado 17 en Del Sol. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Papá se merece lo mejor. Hasta el 18 de junio, Tupi agasaja al rey de la casa. Elegí el regalo perfecto para papá. Te esperamos en el Salón de Ventas Goyani, Músicos del Chaco. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 1329. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Resistencia no continúa Andrés Duarte. El día Itaú llegó a Punto Farma los miércoles pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. Tenés 25% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y hasta tu economía. 13,31 Red Monumental Satelital, Emilio Daer. Hasta el 30 de junio los socios de Comecipar pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conoce más contactando al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Sebastián Olmedo no contesta, Gerardo. No contesta, muy bien. $100,000 salen sí o sí con CNT este domingo. Una Hilux, $25,000 del Pozo, $35,000 por número de cartón. CNT salen $100,000 por Emoy. 13:30. Carga Grid 95 Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteos y además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier. Super Espuma, viví más despierto. Día del Padre con Casino Vivan tiene una promoción para celebrarlo a lo grande. Con compras de 50.000 guaraníes tenés un cupón para participar del sorteo de premios increíbles. Avenida Yat número 11, edificio Vivan. Vivan, la vida es un juego. En Bristol, super ofertas para papá. Comprado y puedes ganar otros 50 millones y una Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El lunes, Carapeguá Pastoreo, 14:30 intermedia. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conoce los Motocultores Suscuerna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. Shell te invita a vestir a papá como un campeón. Por cargas desde 100.000 guaraníes participás por kit y sorteo de 50 tanques llenos. Carga tu factura en shell.com.py/papá campeón. Shell, precios bajos, calidad superior. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom Orange con el equipamiento perfecto desde $14,100 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. 2 de mayo, 3 de febrero, se juega el lunes a las 17 en Pedro Juan. Lo mejor para papá con Visión 15 y 16 de junio. Aprovecha 20% de descuento en las tiendas de todos los shopping del país con tarjetas de crédito Visión Visa y el 17 de junio con Visión Mastercard. Visión, más digitales, más humanos. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales IRA Paraguay. Con camiseta negra entra en repudio a lo que le hicieron a Vinicius Brasil. Claro, en contra del racismo. Sí, contra el racismo. Camiseta negra. Sí. ¿Qué camiseta usó en el Mundial? ¿Qué color de camiseta tenía en el 50 cuando pierde con Uruguay? Responde Francisco López. Blanca. Blanca. Blanca, y después no usó nunca más. Porque ellos consideraron Jetta. Tenía mufa. Camiseta blanca en el 2-1 contra Uruguay, el Mundial de la pérdida del título. Sí, cuando pudo lograr el campeonato.
Juega y gana en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en Slot del Sol Online. 1341. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. El partido del domingo a las 10:30 de la mañana, Paraguay, Nicaragua. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Se agotaron ya las plateas para el juego del domingo. Quedan aún graderías y sector de preferencias. Agotadas las plateas, ya fueron canjeadas por los hinchas. Si bien son gratuitas, deben de canjear las entradas. Varta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. Clansol de Lasca te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Para ir siguiendo, Perú, nuestro primer rival en las eliminatorias o clasificatorias, medirá a Corea y a Japón el viernes ante Corea. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1341. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Y el segundo rival de Paraguay será Venezuela, una vez que arranque la parte oficial. Mañana juega Venezuela ante Honduras a las 20 y el domingo Venezuela ante Guatemala. Equipos de Centroamérica, Honduras y Guatemala, los rivales de Venezuela. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos. Convertite en un papá con ritmo Erimark. Hasta el 30 de junio, comprando 2 productos tenés 20% de descuento. Regalale ritmo a papá Erimark, lo que la fábrica no te dio. Más de los equipos aquí a nivel continental de los seleccionados. Ecuador se va a enfrentar a Bolivia. Ecuador-Bolivia el sábado a las 19 horas, amistoso FIFA. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. 1336. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al Mercado Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Más de los seleccionados nacionales, mejor seleccionados sudamericanos. Argentina, Australia, 8 de la mañana, esto mañana. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambaré, Capital, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal 1337. En Cantabria, por nuestro mes aniversario, te esperamos con 35% de descuento de todos nuestros productos. Por cada 20 metros cuadrados de cerámico te regalamos una bolsa de adhesivo. Sorteo de fabulosos premios el 30 de junio. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este,
zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Colombia tiene el siguiente combo de amistosos: Irak y Alemania. El viernes, Colombia-Irak. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Lo de Orlando Gaona Lugo, que preguntaba, está para volver a Nacional, solo falta que él llegue al país. Y un no está, porque le estamos diciendo que... un detalle que miraba en el diario Liverpool de Perú, le adeuda a su equipo a los jugadores 3 meses. Sí. Creería que Gaona Lugo está en esa situación igualmente. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. La Liqui Van de Electrovan está de regreso, 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresa a electrovan.com.py y conoce todas las promos. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 1339. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Recordemos que Gaona Lugo está hoy en el municipal del fútbol peruano. Energy, el emblema paraguayo en mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Yuar, ama como vos. 1339. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek. Fleming. Hoy arranca la Liga de Naciones en Europa. Países Bajos, Croacia, 14:45. Países Bajos, Croacia. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. 1340. Mil Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Se viene el San Juanazo del Ahorrazo Supermayorista de Capiatá, sábado 17 de junio de 16 a 20 horas. En el estacionamiento del Ahorrazo, entrada libre y gratuita. El Ahorrazo Supermayorista. En realidad hoy retoma la Liga de Naciones, ya están en instancias finales. Semifinal, a un solo juego, Víctor, a un solo juego. A un solo partido. Países Bajos, Croacia, semifinal de la Liga de las Naciones. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa. Hamburguesa Upisa, tan real como vos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Y mañana la otra semi de la Liga de Naciones, España-Italia, 14:45. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Fortini Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475 ml. Envíalo al 8800 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortini Tigo Money llenan de internet. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas, un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicerri y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. En segundos escuchamos al presidente de Guaraní. Nos están pidiendo escuchar nuevamente al presidente Laer. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981-419-0
098, rumbos toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Con Banco, pequeñas ideas, grandes negocios, tasas y plazos especiales para pymes. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Ahora sí, el presidente de Guaraní, Emilio Daer. Estamos, Arturo, en pleno proceso de evaluación. Sin duda eso se impone cada vez que se cierran las etapas. Y por supuesto estamos viendo las incorporaciones necesarias. Estamos viendo también, como ya adelanté hace algunos días, jugadores que vencen contratos, a quien vamos a renovarles, a quien vamos a dejarlos salir. En fin, estamos en ese proceso y uno de los que en definitiva ya podemos confirmar es Díaz Tarquis. El otro que estamos ya prácticamente cerrando, Paul Riveros, y tenemos un par de incorporaciones más que vamos a seguramente que cerrar en el transcurso del día o mañana a lo sumo, porque vamos a comenzar la pretemporada el jueves por la mañana. Están ustedes también cordialmente invitados. Vamos a iniciar la pretemporada en el primer entrenamiento en Dos Bocas y ahí entonces vamos a hacer las presentaciones necesarias. La presentación de Pumpido mañana a las 10. La presentación general sería el jueves a las 10 de la mañana, efectivamente, jueves a las 10 de la mañana. Es mañana. Juan Pablo Pumpido ya estaba, ya hablaban con él, ya estabas vos observando el panorama, como se dice, la conducción técnica. No hace mucho, incluso hablaste de una opinión tuya con referencia a Hernán Rodrigo, que está dejando el cargo, y ahora viene Pumpido. Te debo preguntar, hasta donde no puedas responder, ¿por qué Pumpido fue el elegido? Bueno, en primer término tengo que referirme a el profesor Hernán Rodrigo López. Ciertamente una persona excelente como ser humano y como profesional, en primer término. Esto quiero resaltar y poner, digamos que en relevancia. Es una persona con quien nosotros, al menos los que tratamos directamente con él, nunca hemos tenido ningún inconveniente en cuanto a relacionamiento. Claro, él tiene sus opiniones y nosotros las nuestras en algunos casos, sin ninguna duda. En el fútbol no existe una sola verdad, ciertamente, y vos lo sabés, Arturo. Nosotros hemos tenido diferencias en ese sentido y hemos sabido de alguna manera sobrellevar ese tipo de cosas durante todo este tiempo, porque la calidad de persona de Rorro es extraordinaria. Además, él tiene un compromiso, independientemente de la cuestión económica, tiene un gran compromiso con nuestro club. Lo sigue teniendo probablemente, porque esas fueron sus palabras de luego, y nosotros en ese sentido estamos sumamente conformes con él. Hay que resaltar eso en primer término. En segundo término, lo que estás comentando con respecto a lo de Pumpido, nosotros estuvimos en este tiempo analizando, ¿verdad? Y digamos que revisando un poquito las opciones que teníamos, y bueno, creo que es un técnico joven, de hecho, un técnico ya con cierta experiencia, que tiene de alguna manera un poquito las condiciones y los condimentos que nosotros queremos ahora, por lo menos en esta etapa.
vamos a ver cuáles son los resultados. Obviamente, siempre traer un técnico, traer un jugador o más, siempre es una apuesta en el fútbol, Arturo. No tenemos lamentablemente la bola de cristal, ninguno era para asegurar totalmente un resultado. Sin embargo, todos tenemos grandes expectativas, y especialmente con Juan Pumpido. Hablaste, Emilio, agradecemos la información y te sentaste en posición de Hernán, lo de Pumpido, Sarkis, Riveros, un mediocampista, un defensor. No sé si es prematuro hablar o lo van a anunciar después, caso Marcos Cáceres. ¿Cuál es su situación? Por eso decía que hay algunos jugadores que están ya con contratos, a ver, hoy no con contratos vencidos, convengamos que todos los contratos vencen ahora el 30 de junio, eso significa que todos están aún ligados contractualmente con el club, y no solamente los nuestros, también los otros. Yo ahora pude referirme a estos dos jugadores porque ya está, de alguna manera ya está comprometido con el club del cual va a venir cada uno de ellos, digo, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a nuestros jugadores, todos están aún comprometidos contractualmente. No quiero referirme específicamente a uno u otro, Arturo, porque nosotros todavía vamos a comenzar la pretemporada y todos están convocados para la pretemporada. Los que tienen contrato vigente, obviamente, ¿verdad? Algunos de ellos, pues entonces los iremos, más bien, iremos negociando ese tipo de cosas a la medida que sea necesario, conveniente para el club, Arturo. Pero no quiero adelantar nada. No, se entiende, Emilio, se entiende, pero hay curiosidades que uno dice, ¿por qué no le preguntaste? Entonces vos me dirás, no, eso se ve ahora con el técnico, con la dirigencia, con la administración. Un caso muy específico es que sí se le termina, por ejemplo, que vino de afuera, Santander. Santander es un caso muy especial, Arturo. Nosotros vamos, así como ya hicimos en el primer semestre, un esfuerzo especial. Vamos a hacer de vuelta en la medida que sea posible para nuestro club, porque es un estandarte del club, ciertamente, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de un club europeo, estamos hablando de cifras astronómicas para nuestro mercado. Y lastimosamente, o sea, el hecho de que Federico Santander haya venido estos 6 meses se dio por circunstancias muy especiales, ciertamente. Pero vamos a seguir negociando con el Regina y vamos a intentar detenerlo al menos hasta fin de año. Incide mucho Federico Santander en esto, el propio jugador, Emilio. ¿Hablaste con él, te reuniste mano a mano, o la dirigencia? Sí, para porque está diciendo que es difícil, de Europa para acá, pero ¿qué dice a eso Federico? Federico tiene la mejor y mayor intención en quedarse, ¿no? Y de hecho, el hecho de que él esté acá en este momento es precisamente fundamentalmente por su propia gestión, digamos, ¿verdad? Y obviamente por su propia voluntad, ¿verdad? Él fue el que de alguna manera un poco volcó la balanza en un momento dado, y en este momento el Regina está poniéndose muy duro con respecto a las condiciones económicas, y son condiciones que para ellos, para un club europeo, no tienen ninguna relevancia, pero para nosotros es como decirte el presupuesto de la mitad del año, una cosa de esa. Entonces estamos ahí, Arturo. No quiero cerrar las puertas a eso, ni mucho menos, pero se hace muy difícil la negociación. Difícil la negociación, y en paralelo Guaraní está con la Sudamericana muy cerca, juega con Huracán. Si pasa, va a embolsar $550,000. ¿Puede incidir este ingreso en caso Santander y en otros jugadores? No sé si la palabra es pendiente. Lideran el grupo ustedes, Guaraní, ahora juegan en casa, puede ser defensores, puede ser para uno, no va a decir, en la incidencia que puede tener en caso que avance Guaraní. Arturo, a ver, hay un detalle importante. Federico
va a jugar el último partido contra Huracán, salvo que digamos que la condición física diga lo contrario, pero él va a jugar contra Huracán. Él está todavía ligado al club hasta el 30 de junio. Hay que aclarar eso. Ahora, a ver, los $550,000 obviamente están sujetos a que nosotros ganemos el partido, y de los $550,000 queda tal vez un poco o menos de $300,000, porque nosotros tenemos que pagarle al plantel y tenemos que pagar al cuerpo técnico, y también hay algunos descuentos que Conmebol hace siempre, que yo entiendo que es un fondo de garantía, una cosa de esa. Los 550,000 son es un número que figura entre paréntesis ahí en la tabla, pero nunca llega a eso. De cualquier forma, ciertamente es un recurso importante que puede entrar al club, y no solamente eso, es una trascendencia desde el punto de vista deportivo. Convengamos que estar en octavo de final en cualquiera de las copas internacionales es algo relevante para cualquier equipo, lógicamente. Bueno, y la buena gestión ubica a Guaraní en la Sudamericana con esa probabilidad que vos mencionás. Hay una consulta de un colega ecuatoriano que dice así, te digo, Emilio, tal cual el texto, si me permitís. Una consulta, dice el colega ecuatoriano: acá suena un delantero de Guaraní para la Liga de Quito. ¿Sabés de quién se trata? Pregunto al colega ecuatoriano, te leo tal cual. Yo no sé a cuál se refieren, pero nosotros tenemos, si se refiere a delantero, bueno, nosotros tenemos algunos que están en interés de algunos clubes, pero no necesariamente de clubes de Sudamérica. Están en interés de clubes europeos. Hay dos jugadores que podrían ir a Italia, ¿verdad? Italia y Holanda. Cantero y Servín, te doy los nombres. Sí, Servín está un poco más cerca, digo, acá en el continente americano. Pero Cantero es uno de ellos, sí, efectivamente, sí. Entonces la información que tenemos correcta y es Europa. Bueno, para Europa, para no insistirte mucho, Emilio, porque mañana la presentación y cosas que manejan. Otra que estamos recibiendo dice así: José Valiente, jugador de Independiente de Campo Grande. ¿Podría ir a Guaraní volante? Nos preguntan, y llegó el mensaje. Es correcta la información, es así. Entonces le están contratando a José Valiente de Independiente de Campo Grande volante. Exacto. Bueno. Es una de las incorporaciones que estamos también cerrando, sí, señor. Bueno, con relación al tema que estamos mencionando nosotros, de lo que queda la pausa y lo que viene, el tema de esta pausa, ¿qué vas a hacer vos, Pumpido, cuerpo técnico? ¿Qué es lo que más se va a manejar ahora en esta pausa hasta que se reanude el campeonato, Emilio? No, se tiene que, obviamente nosotros el 15 comenzamos, como decía, esta mini pretemporada hasta el 22, quedan libres unos días los jugadores, y después tenemos el compromiso más importante, que es el de la Copa Sudamericana contra Huracán, y por supuesto que ya estamos ahí enfocados en el inicio del campeonato. Nosotros tenemos muy poco tiempo del que hubiéramos querido tener, lógicamente. Antes de ayer estuvimos analizando esos puntos con el departamento de fútbol, y hubiéramos querido tener por lo menos 2 semanas, pero no, evidentemente no nos dio el tiempo. Estuvimos con partidos encimados de casi día de por medio, casi 3 días en las últimas fechas, con el viaje también larguísimo que hemos tenido de Ecuador, en fin, pero estamos enfocados en primer término y fundamentalmente al partido de la Copa Sudamericana, que ese partido lo tenemos que ganar, no hay ninguna chance, ¿verdad? Tenemos que entrar al partido para ganar, y el inicio de la Copa, el campeonato clausura, Arturo. Y con relación al tema esto de estar hablando vos, Sudamericana, ¿cuánto pueden incorporar si pasan? Que de hecho está para hacerlo Guaraní. Aparece un lateral derecho
Daniel Pérez. Perdón por no sé si estamos preguntando demasiado. ¿Incorporaron ya Daniel Pérez? Es lo que yo digo siempre. Ustedes saben antes que yo. Esa la verdad es increíble. Sí, efectivamente, sí. Daniel Pérez también está entre las incorporaciones, sí, señor. Bueno, ¿cómo van a hacer cuando venga la oferta de Romeo Benítez? Excelente chico con un futuro brillante. Esa es la joyita del club. Estamos nosotros. No, él tiene, Romeo tiene mucho para crecer. Él está en franco crecimiento, y es un jugador que puede ser, en todo caso, una de las mejores transferencias del fútbol paraguayo en poco tiempo. Sí, se va perfilando muy bien. Es un atacante atrevido, entre comillas, en buen sentido. Cara dura en buen sentido. Es decir, no son peyorativos, son virtudes en el buen sentido de la palabra, las condiciones de Romeo. Sí, totalmente. Es un jugador diferente, como le decimos nosotros, un jugador rápido, hábil, con manejo del balón, tiene proyección encarador, digamos, como dijiste vos, caradura, porque el encarador es caradura y viceversa, ¿verdad? El caradura es precisamente el encarador, el que no tiene miedo, el que no tiene ningún temor, es muy bueno en el 1 a 1, ustedes ven eso, yo creo que es una proyección extraordinaria y ojalá incluso que lo convoque la selección, porque es un chico que realmente está preparado para ese tipo de desafíos. Y tendrá que hablar con Juan Pablo Pumpido en caso que venga la oferta y decirle, esperá, ¿cómo hacer con Romeo? Hoy es figura capital en Guaraní. No, a ver, Romeo no es transferido.